Sean bienvenidos nuevamente todos y todas los que estén presentes. Muchísimas gracias, mi respetable hermano José Antonio Delgado Villarroel, por auxiliarnos siempre con este ejercicio que nos faculta y nos ayuda a recibir conocimiento de una mucho mejor manera. Les damos la bienvenida a todas y todos los asistentes a la sala de Zoom y a todas y todos las personas que nos empiezan a observar desde el Facebook público en nuestro canal de Masonería de Velada. Les recordamos que en dado caso de que no alcancen a ingresar a la sala de Zoom, bueno, no se preocupen, siempre podrán observar las conferencias por los otros canales en los que se publican, dependiendo de la calidad de la conferencia. Si es pública, a través del canal de Masonería de Velada, y si es privada, únicamente a través del grupo privado del SEMI, sea para maestros o sea para todos los grados, ya dependiendo de la calidad de la conferencia también. Pues el día de hoy tenemos una conferencia muy interesante. Ustedes ya conocen a nuestro venerable hermano Omar Alejandro Reyes Plasencia, de quien daré su currículum en un momento. No obstante, quiero aprovechar este espacio para recordarles que estamos ya terminando el periodo de preventa de nuestra cumbre en abril, que será únicamente los días que restan del mes de enero, en el precio de 1,900 pesos mexicanos y sus correspondientes cuestiones en las diferentes monedas. Para ello, pues tenemos aquí un pequeño videíto que me voy a permitir compartirles. Y bien, pues esperando poder tener la participación de todos ustedes. Hemos tenido una buena respuesta en esta época o en esta etapa de preventa, que como saben, pues nos auxilia a nosotros a capitalizarnos para hacer frente a los diferentes compromisos adquiridos con las empresas con las que contrataremos para efectos de tener el mejor evento que sea posible. Así que será un maravilloso gusto poder compartir con todos y cada uno de ustedes este evento. Bien, como decía, tenemos la conferencia Masonería Universal a cargo de nuestro venerable hermano Omar Alejandro Reyes Plasencia. Él de profesión es abogado, él pertenece a es venerable maestro de la logia Ciro, tiene diferentes pertenencias a varias órdenes, entre ellas la teosofía y desde luego la masonería. Así que ustedes saben, ya nuestro hermano nos ha dado diferentes conferencias con anterioridad y todas han sido de mucho interés y de mucho conocimiento. Así que sin mayor preámbulo le voy a pedir a nuestro hermano Alejandro nos haga favor de iniciar su disertación. Ya tienes los permisos, mi hermano. La pantalla y los micrófonos son todos tuyos. Gracias, queridas hermanas y hermanos todos. Les envío un triple abrazo fraternal, complacido con la invitación que me hace nuestro querido hermano Anatayel Montejano, presidente, director del Centro de Estudios Masónicos Internacionales. Muchas gracias, querido hermano Anatayel, este anfitrión que siempre nos complace recibir estas solemnes invitaciones. Bueno, pues agradezco a todas mis queridas hermanas y hermanos que están presentes, también a los ausentes que se encuentren, y bueno, aquellos hermanas y hermanos que tendrán a bien visualizar esta videoconferencia a través de las diversas redes sociales. Bueno, pues yo quiero dedicar esta conferencia, esta ponencia, estos trabajos a todos los hermanos presentes, pero muy específicamente a los ausentes, aquellos que han pasado al Eterno Oriente, muy en especial a mis padres que ya están en el Eterno Oriente, aquellos maestros y maestras mías que me formaron en los campos de la Teosofía, Federico Durán, Tere, nuestra querida hermana María Teresa,
también le dedico esta videoconferencia, así como a todas aquellas hermanas y hermanos como la hermana Alicia y todas aquellas hermanas y hermanos que me formaron en estos sagrados saberes y haberes de las órdenes de corte iniciático, místicas y esotéricas. A ellas y a ellos, queridos hermanos, que sé que también están aquí presentes, les dedico esta conferencia, y también específicamente a aquellas queridas hermanas y hermanos que ocuparon su columna del Eterno Oriente, y bueno, pues que murieron, que dieron su vida en cumplimiento de el arte real. A ellas, a todas ellas y ellos, para no incurrir en omisión, les consagro y les dedico esta ponencia, esta conferencia. Bueno, pues vamos a abrir el archivo, queridas hermanas y hermanos, si me lo permiten. Si me lo permiten, querido hermano Anatayel, ya tengo los permisos para compartir, querido hermano. Ya. Ah, perfecto. Gracias. Muy amable. Entonces voy a abrir en estos momentos el archivo. Gracias de nueva cuenta, queridas hermanas y hermanos. Voy a abrir el archivo en estos momentos. Aquí está el archivo. Bueno, ¿se alcanza a ver, queridos hermanos y hermanas? Ya se está viendo. Gracias. Bueno, pues esta ponencia se titula Masonería Universal, queridas hermanas y hermanos. Y bueno, siempre que me permiten invitarme a una conferencia, una ponencia, pues hay una advertencia, queridas hermanas y hermanos, hay una advertencia para los aquí presentes. Todo lo que aquí se piense, se intuya, se sienta, se diga, es responsabilidad de cada quien indagar el contenido del mismo. Esto queda a disposición de ustedes. Este material es todo suyo, tanto el video como el PDF. Y bueno, se dice que el primer requisito para hollar el sendero espiritual, recibir estas iniciaciones planetarias que imparte la Hermandad Blanca, bueno, pues es viveka. En sánscrito, esa palabra significa discernimiento. Y bueno, ¿qué vamos a discernir de lo real a lo irreal, de la oscuridad a la luz y de la muerte a la inmortalidad? Estas tres palabras que dicen así: condúceme de lo irreal a lo real, es el misterio del primer grado; condúceme de la oscuridad a la luz, del segundo grado; y condúceme de la muerte a la inmortalidad, el secreto del tercer grado iniciático. Entonces, el señor Buda, se dice que sus últimas palabras antes de dejar el cuerpo físico fue: duden de todo y de todos, encuentren su propia luz. Y bueno, él nos ha dicho que no hemos de creer en todo lo que ha sido dicho simplemente porque fue dicho, ni en las tradiciones porque han sido transmitidas de la antigüedad, ni en los rumores, ni en los escritos de los sabios, porque han venido de ellos, ni en las fantasías que fueron inspiradas por un deva, por un ángel, tampoco en las deducciones basadas en alguna suposición casual, tampoco lo que es la necesidad analógica, tampoco por la autoridad de nuestros instructores y maestros. Él nos dice que hemos de creer en lo escrito, en la doctrina, lo dicho, cuando esté corroborado por nuestra propia razón y conciencia. Él nos dice: por eso enseñé a no creer lo que oyen decir, sino cuando crean, conscientemente actúen de acuerdo y plenamente. Cristo también nos dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué es la verdad? Bueno, lo vamos a ver más adelante. La verdad es precisamente el conocimiento de las leyes que rigen al universo. ¿Y qué es la sabiduría? Cuando nosotros aplicamos estas leyes a nuestra vida. También en Corintios 2:9 se dice: las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que aman. Sabemos esa frase que se escucha en las logias: aquellos que tienen ojos que vean y aquellos que tengan oídos que escuchen, no con los ojos físicos ni con los oídos físicos. Esa frase se refiere a los ojos, a los oídos, precisamente del alma, del espíritu. Entonces, podemos concluir que hay una relatividad de opiniones, de perspectivas y del tiempo. Cada quien puede generar una percepción, una opinión,
en relación a un sujeto, a un suceso, a un fenómeno. Sin embargo, pues aquí tenemos 3 reflexiones. Una de Carl Gustav Jung dice: tu visión se volverá más clara cuando mires dentro de tu propio corazón. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Buda también aludía a 2 doctrinas, la del cerebro, que es precisamente la doctrina del ojo, y la del corazón. La física cuántica, las neurociencias hablan de esa coherencia cardíaca. Tenemos que pensar con el corazón y sentir con el cerebro para que se establezca esa coherencia cardíaca en esos 2 puntos místicos. Marco Aurelio al respecto nos dice: todo lo que escuchamos es una opinión, no es un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no es la verdad. Entonces, esto que percibimos a través de nuestros 5 sentidos, hay 5 sentidos físicos y 5 sentidos esotéricos. Entonces, el ser humano habrá, conforme avance el desarrollo evolutivo, ir percibiendo esos planos, dimensiones, realidades y existencias. William Shakespeare también nos habla de la relatividad, del tiempo. Él nos dice: el tiempo es muy lento para los que esperan, muy rápido para los que temen, muy largo para los que sufren, muy corto para los que gozan, pero para quienes aman el tiempo es eternidad. Entonces, en el aquí, en el ahora, en el eterno presente, física cuántica, budismo puro, podemos nosotros conocer, comprender que el hecho que estemos aquí presentes es por un motivo, por una causa, por una razón, alguna circunstancia. Nada es casual, queridas hermanas y hermanos. Todo tiene una causa y un efecto dentro de la economía del cosmos. Entonces, podemos concluir, queridas hermanas y hermanos, que una cosa es lo que ves, otra cosa es lo que crees y otra cosa es lo que es. Al respecto nos dice Nicolás de Maquiavelo: en general, los seres humanos, para no entrar en cuestiones de género, juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven. También Jung al respecto dice: pensar es difícil, por eso que la mayoría de la gente prefiere juzgar. Y bueno, ¿qué es lo que percibo acerca de la realidad? ¿Qué es lo que sé acerca de la verdad? Siempre debemos de preguntarnos eso: ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? Entonces, queridas hermanas y hermanos, esta percepción que tengamos de este tema de la masonería universal, desde luego es personal, es subjetiva, es relativa. Lo que aquí comparte su servidor, repito, no es una verdad absoluta. Soy libre pensador, soy progresista, no impongo dogmas ni creencias. Dejo a consideración de todas y todos ustedes esta información para que cada quien pueda discernir, disentir, escudriñar, utilizar su razón, su intuición, y cada quien saque sus propias conclusiones. Me dicen que no se escucha nada, ¿es correcto? ¿Sí, sí me escucho, queridos hermanos, o no? Sí, sí te escuchas muy bien. Es que veo mensajes de texto que hay hermanas y hermanos que dicen que no escuchan, pero sí me escucho claramente. Sí, sí. Perfecto. Bueno, muy bien, gracias. Vamos a reflexionar, queridas hermanas y hermanos. Siempre debemos, antes de iniciar un tema, ver qué es lo que sabemos acerca de un tópico, acerca de un aspecto, lo que se va a abordar. ¿Para qué? Para que se generen esas sinapsis cerebrales. Vamos a nosotros, a partir del presente, ¿qué sé acerca de la masonería? ¿Qué me gustaría conocer acerca de la masonería universal? ¿Por qué universal? La masonería no es planetaria, o la masonería no es exclusiva de unos individuos. Bueno, pues vamos nosotros a compartir esta humilde opinión de las hermanas y los hermanos de la logia Sirio. Hemos nosotros estudiado distintos ritos. Se dice que aproximadamente hay 200 ritos en el mundo. Y bueno, pues nosotros concebimos que la masonería es universal, que el origen de la masonería se pierde en la noche de los tiempos. A la entidad que nosotros nos consagramos en nuestros trabajos es el gran arquitecto del universo. Sin embargo, vamos a conocer un misterio que en realidad son 3 entidades las que presiden los trabajos: una que crea, una que conserva, una que transforma, destruye. En todas las tradiciones universales se habla de esa Santísima Trinidad. A esa Santísima Trinidad, el hinduismo, el que crea, se le conoce como Brahma. Los egipcios le dan ese aspecto de la maternidad, la madre, la materia, Isis.
y bueno, nosotros lo conocemos como el gran arquitecto del universo. El segundo aspecto, que ese primer aspecto que nosotros señalamos, es la materia, la evolución material. Estamos inmersos en una triple evolución, y bueno, quien crea es la madre, la materia, es Isis, es precisamente ese aspecto material. Es el gran arquitecto del universo, el Espíritu Santo. Quien conserva la creación es precisamente ese segundo aspecto, el Hijo, el Cristo, Horus, el gran geómetra del universo. Y quien transforma es Vishnu, también conocido Vishnu en la tradición hindú. Y quien transforma, destruye, renueva, regenera, hace resucitar esa creación, es el Padre, es la energía, es precisamente Osiris, y en la tradición hindú se conoce como Shiva. Entonces, esa sabiduría, también en la masonería se le conoce a este primer aspecto como el supremo arquitecto de los universos. Entonces, esos tres aspectos, gran arquitecto universo, la madre, el hijo, el gran geómetra del universo, el supremo arquitecto universo, también están representados por tres figuras arquetípicas: el cuadro, precisamente, que representa la madre, la personalidad, el cuerpo; el triángulo, que representa al hijo, el gran geómetra del universo; y el círculo, que representa al Padre, al supremo arquitecto del universo. Entonces, queridas hermanas y hermanos, la metodología de trabajo con la que nosotros llevaremos a cabo estos estudios es el método deductivo. Vamos a partir de lo general a lo particular. Vamos a abstraer nuestra conciencia, nuestra intuición, nuestra mente, nuestros sentidos a lo más general. Es un atrevimiento pensar en lo más excelso, en lo más sublime, en lo más inconcebible, inefable, inimaginable, infinito. Bueno, a ese nivel nos vamos a abstraer para llegar a lo particular. El ser humano siempre ha tenido esa obsesión para conocer lo general, y bueno, pues por eso ha construido telescopios para ver más allá y más allá del cosmos. Los científicos descubrieron que el universo observable es 10 veces más de lo que se creía. Entonces, hay aproximadamente 2 billones de galaxias, fíjense nada más, observables. De ahí la magnitud del universo. Y bueno, apenas ese espacio observable es una parte diminuta del universo. Una cosa es la materia que percibimos, pero también hay la materia oscura y la energía oscura, que todavía los científicos están maravillados porque no ven, no saben de dónde vienen esas energías, esas fuerzas. Y bueno, pues nosotros sabemos que son estos planos, estas dimensiones, estas realidades y estas existencias por las cuales nosotros podemos percibir los efectos que se gestan en el seno de lo absoluto. El método que emplearemos también es el método sintético. Vamos a partir de lo sutil, abstracto, esotérico y metafísico a lo material, concreto, exotérico y físico. Entonces, como hemos anunciado, en todas las tradiciones religiosas, esotéricas, místicas, se concibe a lo absoluto, aquello que es inefable, inconcebible, infinito, como el aquello. Ese aquello es el absoluto, el eterno, del cual fuera de él nada existe, del cual todo procede y en lo cual todo se resuelve. Es la causa instrumental y material, es los multiuniversos, el universo, la sustancia y energía, la esencia que los universos, los multiuniversos está formado. Es la existencia una, es incognoscible para nuestro estado actual de conciencia. Y bueno, la primera manifestación es el espíritu. El espacio y el tiempo son simplemente formas de aquello. Este aquello, repito, es al ser en el que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Es el que fue, es y será, pero nunca lo ha sido, como se reza en la sabiduría arcana. Y bueno, para los sentidos y las percepciones de los seres que somos finitos en cuanto a nuestra percepción de la realidad, aquello es no ser, en el sentido que es la única seidad. También se le conoce como la seidad a este absoluto, porque en este todo está oculta su coeterna y coeval emanación o radiación inherente, que convirtiéndose periódicamente, repito, en esta manifestación, en estas potencias masculino-femenina, que
generan el tercer elemento, que es el hijo, es la conciencia, despliega formando estos universos que se conocen también como logos. Entonces, estos logos, que son universales, cósmicos, solares, de esquemas evolutivos planetarios, son estos seres que están evolucionando en la conciencia de lo absoluto. Entonces, podemos partir de la premisa de que si del absoluto, de este gran arquitecto de los multiuniversos, este primer aspecto de la creación, se manifiesta en los innumerables logos, repito, multiuniversales, cósmicos, solares, entonces podemos nosotros conocer, concluir que es precisamente en la noche del tiempo donde se gesta precisamente la masonería universal. Entonces la masonería es universal porque se halla presente en todos los multiuniversos, repito, en todos los logos universales, cósmicos, solares, de esquemas evolutivos y planetarios, así como por toda la superficie de nuestro globo. Por eso decimos simbólicamente que la masonería se extiende de oriente a occidente, de norte a sur y del cenit al nadir. También conforma su carácter universal el hecho de que sus símbolos, arcanos, emblemas, alegorías y misterios son perennes y por lo tanto se mantienen vigentes e inalterables a través del tiempo. Entonces podemos concluir que si todos estos multiuniversos, estos logos, repito, universales, cósmicos, solares, de esquema evolutivo y planetarios, son emanación del aquello, entonces en el justo instante en que se manifiestan estos logos, es cuando surge y da razón, motivo y existencia a la masonería. Ahorita lo vamos a decir por qué. Porque han de saber ustedes que estos planos, dimensiones, realidades y existencias son multidimensionales, multimoleculares y multigeométricas, como se reza en las escuelas de entrenamiento esotérico. Entonces, este espacio, ya lo hemos dicho, es multidimensional, multimolecular y multigeométrico. El espacio y el tiempo están entrefundidos y este espacio es precisamente el absoluto contenedor de todo cuanto existe, tanto manifestado como inmanifestado, tanto esotérico como exotérico, tanto como metafísico como físico. Es por lo tanto aquello del todo absoluto. El espacio siempre ha sido, es y será. Es la eterna causa de todo, la deidad incomprensible, cuyas invisibles vestiduras son la mística raíz de toda la materia y de los universos. Es la única cosa eterna que podemos fácilmente imaginar, inmóvil en su abstracción y no influida por la presencia ni por la ausencia en él de un universo objetivo. Carece de dimensiones en todos los sentidos y es existente por sí mismo. Entonces, estas dimensiones, planos, realidades, existencias, es precisamente la manifestación del espacio. Bueno, a estas entidades que se manifiestan en el espacio se le conoce como los logos, repito, logos universales, cósmicos, solares, de esquemas evolutivos y planetarios. Y bueno, esta palabra logos proviene del griego. Y bueno, aquí hay una descripción extraído del glosario teosófico de Madame Blavatsky que dice: saliendo de las profundidades de la existencia una, del inconcebible e inefable uno, un logos imponiéndose a sí mismo un límite, circunscribiéndose voluntariamente la extensión de su propio ser, se hace el Dios manifestado y al trazar los límites de su esfera de actividad, determina también el área de su universo. Dentro de dicha esfera del círculo no se pasa, como se dice esotéricamente, nace, evoluciona y muere este universo, que en el logos vive, se mueve y tiene su ser. La materia del universo es la emanación de logos y sus fuerzas y energías son las corrientes de vida. El logos, repito, que hay innumerables logos universales, cósmicos, solares, de esquemas evolutivos y planetarios, están inmanentes en cada átomo. Es omnipenetrante, todo lo sostiene, todo lo desarrolla. Es el principio y fin, su causa y su objeto, es el centro y la circunferencia. Estos logos están en las cosas y todas las cosas están y los seres dentro de él. Entonces, repito, estos logos evolucionan a través de planos universales, cósmicos y solares. Depende del grado evolutivo.
la palabra plano, que es sinónimo de dimensión, proviene del latín planus, que significa plano o llano, es la extensión del espacio o algo contenido en él, sea en sentido físico, metafísico, por ejemplo, un plano de conciencia. En ocultismo, dicho término se designa al campo o extensión de algún estado de conciencia o del poder receptivo de una serie particular de sentidos, esfera de acción o una fuerza determinante. Entonces se dice, esotéricamente hablando, que hay infinidad de planos de existencia. Hay 7, esa constitución septenaria del cosmos, 7 planos multiuniversales, universales, cósmicos y solares, 3 de los cuales, los superiores, solamente se revelan a los iniciados de la Hermandad Blanca, y los 4 restantes son el arquetipo intelectual o creativo, el sustancial o formativo y el físico material. Esto está entresacado de la Doctrina Secreta, tomo 1, página 221. Estos 7 planos del sistema solar, hablando concretamente, corresponden a los 7 estados de conciencia en el hombre. Cada plano se subdivide en 7 y cada uno de estos últimos también se subdivide en 7. En estos planos, ahorita lo vamos a ver, pues tiene cada uno un elemento: tierra, agua, fuego, aire, Takash, mar de fuego, 7 estados de la materia: sólido, líquido, sólido, líquido, gaseoso, etérico, superetérico, subatómico y atómico. Bueno, ustedes dirán, ¿de dónde sacan todo esto? ¿De dónde se les ocurrió hablar de logos, de evolución, de estos misterios? Bueno, se dice que en los anales de los archivos de la Hermandad Blanca, que está distribuido en muchas partes del globo, específicamente en los Himalayas, existen libros sagrados, uno de ellos los volúmenes secretos del QT, y bueno, es el lenguaje sagrado en el cual está escrito los misterios de los iniciados, se le conoce como el Censar. Y bueno, Madame Blavatsky y otros grandes iniciados han entresacado de un libro conocido como Las Estancias del Xian, del Yiyan, que han leído, han podido aprender este idioma sagrado, el Censar, este nombre místico del lenguaje secreto sacerdotal. Es el lenguaje de los misterios de los adeptos iniciados en todo el mundo. Entonces, además de tener su alfabeto propio, se expresa a través de varios sistemas de escritura cifrada, cuyos caracteres participan más de la naturaleza del ideograma que las sílabas. Entonces, vean, este sistema, este idioma tibetano consta de 30 letras impresas y 74 compuestas, formando así un alfabeto criptográfico completo. Entonces, vean ustedes, cuando se emplean esos signos ideográficos, también hay símbolos, signos usados en la astrología del zodiaco, 7 colores primarios, cada uno con triple gradación o matiz, a saber, claro, primario y oscuro, y también representan las 33 letras del alfabeto simple. Entonces, vean ustedes cómo este método de 12 animales, de los 12 signos del zodiaco, repetidos 5 veces y asociados a los 5 elementos y los 7 colores, proporcionan un alfabeto completo compuesto de 60 letras sagradas y 12 signos. Esto es entresacado del prefacio de La Voz del Silencio de Elena Blavatsky. Entonces, de estas estancias del Xian, del Dityan, las primeras 7 estancias nos hablan de precisamente cómo se forman estos logos. Se le conoce como la cosmogénesis, y las 12 estancias siguientes son la antropogénesis, cómo se forma el ser humano. Entonces, estas estancias del Xian nos dan una fórmula abstracta que pueden aplicarse a toda la evolución, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, nos dice Hermes Tot Mercurio. Entonces, podemos concluir que de estos 7 planos, aquí vamos a ver a mano izquierda 7 planos cósmicos: el plano 1, conocido como Adi, o plano divino; el segundo plano es el monádico; el tercero es el átmico; el cuarto el búdico; el quinto el mental; el sexto es el astral; y el séptimo o emocional; y el séptimo el físico. A su vez, vean ustedes en el plano segundo, que es el monádico, ahí es donde se gestan estos logos cósmicos, o sea, un ser que alberga 7 sistemas solares,
Y bueno, se dice misteriosamente que nuestro logos solar, el sistema solar que conocemos, forma parte de este conjunto, de este cuarto logos cósmico. Y bueno, aquí vemos a mano derecha cómo estos 7 sistemas solares, que cada uno representa un aspecto de la divinidad. El primer aspecto o rayo es la voluntad, poder o propósito. Nuestro sistema solar representa el segundo aspecto, que es el amor y la sabiduría. La ley máxima de nuestro sistema, por eso es el amor, la sabiduría, y cada avatar viene a representar esa alegoría de que es la ley suprema. El tercer aspecto de la divinidad es la inteligencia activa, el tercer rayo, el de la madre, voluntad, el padre, amor, sabiduría, el hijo, inteligencia activa, creatividad, la madre. El cuarto aspecto es la armonía a través del conflicto, armonía o belleza. El quinto rayo aspecto es mente concreta, la ciencia. El sexto rayo aspecto es devoción e idealismo. Y el séptimo que nos interesa es el de la ley, el orden, la magia ceremonial y el ritual. Entonces podemos concluir que la masonería es ese aspecto de la divinidad, precisamente la divinidad séptuple, 7 planos, 7 rayos, 7 estados de la materia, y el séptimo rayo es el que corresponde a la ley, el orden y a la magia ceremonial. Este séptimo rayo se manifiesta periódicamente en los universos, en los logos universales, cósmicos, solares, planetarios y en los individuos. Cada individuo debe de conocer y comprender a qué rayo pertenece, su personalidad, su cuerpo, su alma y su espíritu. Somos ese conjunto de estos rayos, y conforme nosotros vamos adquiriendo las iniciaciones planetarias, solares, las cósmicas y las universales, se nos va revelando a qué rayo pertenece nuestro espíritu, y será el centro de absorción en el cual nosotros habremos de trabajar dentro de la economía del cosmos. Entonces, queridas hermanas y hermanos, ya dijimos, así como hay 7 planos cósmicos en los cuales evolucionan los logos solares, estos sistemas solares, bueno, también hay 7 planos en el sistema solar. Entonces, en nuestro sistema solar está constituido en estos 7 planos por 10 esquemas evolutivos. Han recibido el nombre, no se crean precisamente por la denominación, que está relacionado con un planeta. Se le ha dado el nombre de esquema de Vulcano, de Venus. El de nosotros es el tercero. Vean, el primero es el de Vulcano, el segundo es el de Venus, el tercero es el de la Tierra, el cuarto es el de Júpiter, el quinto es el de Saturno, el sexto es de Urano, séptimo de Neptuno, el octavo, el noveno y el décimo, su nombre está velado. Entonces, este logo solar en el que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, este sistema solar tiene una triple evolución, 3 aspectos. En el primer universo, el anterior, es su personalidad histórica, desarrolla la inteligencia cósmica. Ahí participan 4 jerarquías creadoras. La quinta es la sintetizadora, que son precisamente los ángeles solares. Ahí se forma el cuaternario solar, o sea, el primer aspecto, sistema solar, que también recibe el nombre de universo, también el cosmos con K, este logo solar en el que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Este sistema solar también se conoce como universo. Y bueno, en él, repito, en el primer aspecto donde participó el gran arquitecto universo, la madre, Isis, es donde se desarrolla esa personalidad, esa parte material. Se dice en los anales del ocultismo que estamos actualmente en el segundo sistema solar, que es el del Hijo, el de Vishnu, el de Cristo, el que desarrolla el alma psicológica de este sistema solar, desarrollo del amor cósmico, y en él participa la sexta, la séptima, la octava y la novena jerarquía creadora, que son los hijos de los hombres, o sea, nosotros somos esa novena jerarquía. Y en este segundo sistema solar, en el del gran geómetra del universo, del Hijo, del Cristo, de Vishnu, se habrá de desarrollar la tríada espiritual solar. El símbolo arquetípico del primer universo es el cuadro, el símbolo arquetípico de este segundo universo es el triángulo, y el tercer universo, que seguirá en el futuro, habrá de desarrollar la mónada o espíritu espiritual, se habrá de desarrollar la voluntad cósmica, y en este futuro sistema solar, que es el del Padre, el de Shiva, el de ese aspecto del Padre creador, ese aspecto transformador, destructor,
Ahí la figura arquetípica es el círculo. Intervendrán la 10ª, 11ª y la 12ª jerarquía creadora de los hijos de Dios. Y ahí se desarrollará ese aspecto espiritual, también conocido como monádico, del logo solar. Entonces, vean ustedes, queridas hermanas y hermanos, hay un plan divino a nivel multiuniversal, universal, cósmico, solar. Ya estamos llegando a niveles más concretos, desde el absoluto, el parabrahma, la seidad del aquello, a nivel cósmico, ya estamos trabajando a nivel solar. Y ahí es donde precisamente esta masonería universal, a través de este universo multidimensional, multimolecular y multigeométrico, es donde participa la masonería en la construcción de estos planos, de estas dimensiones, de estas realidades y existencias, donde habrán de evolucionar estos esquemas evolutivos dentro de este logo solar. Estos 7 planos del sistema solar también se replican como los cósmicos, a saber de ustedes el primer plano divino, el segundo plano, el monádico. Ahí es donde en ese segundo plano se manifiesta nuestro espíritu, hecho a imagen y semejanza del Creador. En el tercer plano, el espiritual, se manifiesta precisamente este aspecto de la voluntad espiritual como reflejo del primer aspecto del Padre. En el cuarto plano, el intuitivo, se ve reflejado la sabiduría, como aquí se ve, que es el reflejo del Hijo. En el cuarto plano, el intuitivo. En el quinto plano, que es el mental, se refleja la actividad creadora de la madre en la mente, que es abstracta y concreta. Y bueno, luego viene el sexto plano, que es el emocional, y el séptimo, el físico. Aquí me voy a detener porque estos 7 planos corresponden a un elemento cada uno: el físico al elemento tierra, el emocional al elemento agua, el plano mental al elemento fuego, el plano intuitivo al elemento aire, el plano espiritual al elemento akash, el segundo plano, el monádico, al elemento, perdón, el tercero es el éter, el segundo es el akash y el primero divino al mar de fuego. Los 3 primeros, el divino, que es el mar de fuego, se equivale al plano mental. El monádico, que es el akash, se refleja en el plano emocional, y el espiritual se refleja en el plano físico. El cuarto plano, que es el intuitivo, el elemento aire, es el que da equilibrio entre los 3 superiores y los 3 inferiores. Por eso la figura del hexagrama, el triángulo hacia arriba, representa los 3 planos superiores, el 1, el 2 y el 3, y el triángulo invertido representa el plano físico, emocional y mental. Y de ese maridaje entre lo más excelso y sutil y lo más concreto, denso, está precisamente la figura de la cruz, que representa el plano intuitivo, el aspecto crístico, el aspecto búdico, que es lo que genera armonía y equilibrio. Entonces, el cuarto plano es el misterio que habremos de comprender, es el cuarto chakra, es el corazón, es el elemento aire. Aquí en este diagrama, queridas hermanas y hermanos, está cómo es que el ser humano, para evolucionar en este sistema solar, fue dotado precisamente de este espíritu, de esta alma que es trina, que es voluntad, intuición y mente superior, y también de lo que se conoce como la personalidad. Esa personalidad es la mente concreta, las emociones, el cuerpo etérico vital y el cuerpo físico. A la personalidad, que la psicología moderna le han dado el nombre de ego, bueno, son los cuerpos perecederos del ser humano, y a los 3 cuerpos inmortales a los que pertenece la mente superior, el principio intuicional y la voluntad espiritual. Son reflejos precisamente de la mónada o espíritu. Entonces, queridas hermanas y hermanos, vamos a adentrarnos a aspectos más concretos. Recapitulando, hablamos de los logos universales, cósmicos, solares, de esquemas evolutivos. Ya estamos hablando de los logos planetarios, de estos planetas. Entonces, en estos planetas, como en el que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, es donde nosotros estamos evolucionando en estos planos. La evolución normal del ser humano se ejecuta en el plano físico, un cuerpo físico con su parte etérica vital, un plano astral, que es en el que vamos en el sueño, y al morir
donde se conoce también la parte más densa como el infierno, de acuerdo a la tradición religiosa, y lo más sutil es como el purgatorio. Al subplano más denso del astral se le conoce como el Kama Loka, y el plano mental se le conoce como el cielo o de Bacán. Ahí podemos abstraernos en los niveles del ritual, de la meditación, en niveles excelsos de conciencia. Estos tres planos donde el ser humano nace y muere, y donde tiene estos cuerpos, se conoce también como los tres mundos. Ese rueda del samsara donde el ser humano está atado. Han de saber ustedes que el hombre nace 3 veces y muere 3 veces. Cuando se va a encarnar, primero construye ese cuerpo mental de acuerdo al cúmulo de pensamientos que ha generado en otroras encarnaciones. Después construye un cuerpo astral o emocional de acuerdo a todas esas emociones generadas en vidas anteriores. Y por último, construye este cuerpo físico en base al molde del plano, precisamente del cuerpo etérico vital. Entonces, estos tres mundos, repito, también el ser humano tiene conciencia cuando va adentrándose a los sagrados misterios iniciáticos del plano mental superior y del plano búdico intuicional y del plano de la voluntad espiritual o átmico. Estos planos, el mental superior, el búdico y el átmico, es propia de los iniciados precisamente de la Hermandad Blanca. Estos 5 planos inferiores, el físico, el emocional, el mental, el intuicional o búdico y el átmico, constituyen el campo de la evolución. Entonces, Cristo representa la vida y obra de Cristo, estos sagrados misterios iniciáticos. En cada uno de estos dramas, en cada uno de estos sacramentos, el ser humano recibe una iniciación. En la primera iniciación planetaria domina el plano físico, domina el elemento tierra. En el segundo, la iniciación planetaria, domina el plano astral, el elemento agua. En el plano mental recibe 2 iniciaciones. La tercera, que es la transfiguración a través del fuego menor. La cuarta iniciación, que es la crucifixión, el dominio del plano mental superior. Y en la quinta iniciación, el ser humano domina precisamente el plano búdico. Entonces, ¿qué es la resurrección? En la sexta, que es precisamente el dominio del plano átmico, la voluntad espiritual, y en la séptima es cuando ya el ser humano domina el plano monádico del espíritu. Entonces, vean ustedes, el ser humano recibe iniciaciones primeramente simbólicas en todas las órdenes de corte iniciático. De estas órdenes, una vez que el candidato, el iniciado, está listo, aparece la Hermandad Blanca, la jerarquía planetaria, para impartirle, como lo vamos a ver más adelante, las iniciaciones planetarias, después las iniciaciones en el sistema solar, después las iniciaciones cósmicas respectivas y las universales. Entonces, los 2 planos siguientes, que son los más elevados, que es el plano monádico, el 2 y el primero, representan esa esfera de actividad divina que todo lo rodea y lo envuelve, y de donde emanan todas las energías divinas que mantienen y vivifican este sistema solar. Estos 2 planos superiores, el Anupadaka, el plano de la mónada o espíritu, y el plano adio divino, son los planos de la conciencia divina, son aquellos en que se manifiesta este logos, repito, solar, este logos planetario, y escapan a nuestra comprensión. Esto ha sido entresacado del texto Estudios sobre la conciencia de la doctora Annie Besant, una destacada teósofa y masona. Bueno, entonces, retomando el tema evolutivo, ya hemos dicho que el sistema solar tiene estos 10 esquemas, y estos 10 esquemas, cada uno tiene 7 precisamente globos o planetas. Fíjense nada más la complejidad del sistema. 7 por 10 serían precisamente 70 globos, 70 planetas, unos niveles densos, otros a niveles físicos y sutiles. Entonces vean la complejidad del sistema. No es, o sea, estos planetas que vemos y estas lunas forman parte de esta economía de este sistema solar, de esta configuración de estos esquemas evolutivos. Repito, todos estos esquemas obedecen a un plan divino, y bueno, pues esto es lo que se le revela al iniciado en los sagrados misterios iniciáticos planetarios al recibir esas iniciaciones.
Un esquema evolutivo como el nuestro, el terrestre, tiene 7 planetas, 3 a nivel sutil, 1 denso, que es este que está aquí, este oscuro negro, y 3 nuevamente a niveles sutiles. Entonces nosotros habremos de transitar por 49 globos, 49 planetas para culminar nuestra evolución, por 343 periodos globales, por 2.400 razas raíces y por 16.807 subrazas. Se dice que para nosotros culminar ese plan evolutivo habremos de pasar por reinos, por los reinos elementales, mineral, vegetal, animal. Actualmente nuestra conciencia está transitando como humano, después como ángel, después como arcángel y en la última cadena como Elohim. Entonces vean ustedes cómo nosotros ya pasamos por esos reinos inferiores. Nuevamente se replica la constitución septenaria, 7 planos, 7 rayos, 7 cadenas. Y entonces vean cómo el 7 se va multiplicando por 7, por 7, por 7, por 7. Y entonces la constitución septenaria del cosmos y del hombre nos revela este misterio, que el ser humano habrá de pasar por 7 reinos, el ser humano habrá de pasar por 7 cadenas, por esas 7 cadenas multiplicadas por 7 son 49 rondas y multiplicadas por 7. Entonces vean ustedes cómo esta economía, repito, esta superintendencia del sistema solar se replica a nivel planetario y el ser humano pues también es esta expresión séptuple del universo. Nosotros estamos aquí de acuerdo al nivel evolutivo, en lo que se conoce como la 4ª ronda de la cadena terrestre. En este 4º globo o planeta D, ese cadáver que vemos en la luna es precisamente el globo D de la cadena anterior. Nosotros éramos la vida que animaba a los animales de ese globo. En la 2ª ronda, en esa cadena terrestre es la segunda, nosotros éramos la vida que animaba a los vegetales, y en la 1ª ronda de esta cadena terrestre era la vida que animaba, repito, a los minerales. En la 5ª ronda, en la siguiente, aquellos que pasen por ese juicio final, que hayan por medio de esas iniciaciones planetarias pasado al siguiente nivel, serán los ángeles de esta 5ª ronda. Aquellos que se perfeccionen serán los arcángeles de la 6ª ronda, y aquellos que se perfeccionen aún más en la 7ª ronda serán esos Elohims. Entonces vean ustedes, hay rezagados en todos los reinos. De ahí la parábola que se va a separar el trigo de la cizaña. En cada reino hay rezagados y bueno, tendrán que repetir a través de los eones esas experiencias que le depara, las experiencias inherentes a cada reino. En el reino mineral, precisamente, la conciencia está dormida. La conciencia está en el nivel físico. En la siguiente ronda está del vegetal, está a nivel etérico. En la siguiente, en la 3ª ronda, que es el animal, bueno, la conciencia está centrada en el nivel emocional, astral. En esta 4ª cadena, nuestra conciencia está centrada a nivel mental, y vean ustedes, en la 5ª a nivel intuicional, en la 6ª a nivel precisamente de la voluntad espiritual, y en la 7ª como espíritu puro. Entonces vean, hay verdaderamente un plan divino que nosotros habremos de transitar. Estamos compartiendo la evolución con nuestros hermanos menores, los minerales, vegetales, animales y humanos, y de ahí nuestra responsabilidad de ayudarlos y guiarlos en su evolución. Sin embargo, pues miren ustedes, lejos de ayudarlos, los maltratamos, los explotamos, y bueno, nosotros estamos obsesionados actualmente con el reino mineral. Ahí construimos nuestras casas, barcos, aviones, joyas. Sin embargo, este reino mineral sostiene a los reinos superiores, y nosotros tenemos que ayudar también a los vegetales y a los animales en su evolución, porque ellos serán las futuras humanidades. De ahí nuestra responsabilidad. Entonces, en este logos planetario, cada mundo, planeta, tiene su propio logo, su propia conciencia, que lo rige y lo hace evolucionar. Este logos que llamamos planetario extrae la materia del sistema solar, de este logo solar. Y bueno, pues ahí nos dice la señora Besan, es donde se gestan esas energías vitales, y ahí es donde nosotros tenemos esta evolución. Bueno, es un misterio, es un mito, una saga, un drama,
la masonería. Han de saber ustedes, queridas hermanas y hermanos, vamos a leer un poquito nuestra liturgia de tenida blanca que llevamos a cabo cada domingo, y nosotros comprendemos que la masonería pues tiene un método particular para enseñar a los iniciados. Y bueno, ahorita vamos a entresacar precisamente dentro de la liturgia de tenida blanca, ¿por qué la masonería es simbólica? Y bueno, la masonería es simbólica porque emplea una pedagogía basada en símbolos, emblemas, arcanos, arquetipos, cánones, alegorías, mitos, sagas y dramas para conocer y develar los sagrados misterios de la naturaleza en los cuales se encierra su sabiduría. Cada masón, cada que representa constructor de estos planos, dimensiones, realidades, existencias, dentro del marco de ciertas pautas, debe descifrar los códigos y resignificar la información que se le proporciona velada, transformándolos en conocimiento personal. El exclusivo método iniciático pedagógico que incorpora la masonería en sus trabajos aporta la flexibilidad necesaria para que puedan convivir bajo su techo tanto creyentes de distintas religiones, tanto monoteístas y politeístas, así como creyentes en un ser superior que precisamente ejerzan cualquier religión. Los verdaderos masones no somos dogmáticos, sectarios, somos libres pensadores, progresistas, revolucionarios. Entonces, los masones conocemos, repito, estos emblemas, símbolos, arcanos, arquetipos, cánones, alegorías, mitos, sagas y dramas. Pero muy específicamente, este mito, saga y drama de los salvadores, de los avatares, que se replica en todas las tradiciones religiosas. Han de saber ustedes que es el mismo mito, saga, drama, un misterio solar de Horus, Mitra, Buda, Cristo, Atis, Zoroastro, Dionisio, Krishna. Repito, es el mismo enseñanza, el mismo mito, la misma saga y el mismo drama. Y bueno, ahí es cuando el ser humano a través de esas iniciaciones va comprendiendo que él también en el futuro habrá de ser un salvador, un avatar, un logos planetario, un logos solar, y bueno, sucesivamente. Entonces, esta estancia del Cian nos permite comprender que hay una jerarquía en el planeta, como se habla esotéricamente. Hay estos grandes iniciados, hay una cámara del concilio de Shambhala, donde se rigen los destinos de todos los seres. Hay una jerarquía espiritual encabezadas precisamente por esos ashram, esas escuelas de entrenamiento iniciático donde se reciben esas iniciaciones planetarias. Hay 3 directores conocidos como los 3 jefes de los departamentos, el Manú, que representa a este Noé que selecciona cada raza a los mejores. Habrá 7 Manús, actualmente estamos en la 5ª raza raíz. Y bueno, esa alegoría de Noé es el Manus Vaivasta, que selecciona a los mejores para formar esta raza raíz de la 5ª subraza Atlante. El Bodhisattva, también conocido como el Cristo, es el instructor de ángeles y hombres y es el instructor de todas las religiones. El Mahashohan es el señor de la civilización. Y bueno, hay una verdadera jerarquía espiritual conformada por maestras, por maestros, adeptos que han recibido la 5ª iniciación planetaria. Y bueno, también hay arhats, aquellos que han recibido la 4ª iniciación planetaria, y hay discípulos en diversos grados, hay aspirantes y probacionistas. Y bueno, la humanidad encabezada por los pensadores y científicos y los 3 reinos subhumanos. Que los 3 reinos subhumanos, a saber de ustedes, el animal, vegetal y el mineral, es el reflejo de estos 3 aspectos que es Shambhala, la jerarquía espiritual y la humanidad. Entonces vean cómo se replica la Trinidad en todos los aspectos, cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera. Entonces nosotros podemos señalar que también el ser humano, en la parábola del hijo pródigo, este espíritu que es a imagen y semejanza del cosmos, del universo, sale de las entrañas de este logos solar, se encarna en un logos planetario y pasa esa conciencia en un proceso involutivo primeramente durante una cadena. La conciencia está encarnada en el nivel mineral, en la siguiente cadena evolutiva como vegetal, después como animal, repito, después como humano,
ahí como humano tiene un proceso que se denomina individualización y el ser humano después deberá de adentrarse en otro proceso denominado iniciático, en el cual va dominando estos planos, estas dimensiones, estas realidades. La iniciación, han de saber ustedes, es la revelación de un misterio, el dominio de un elemento y el dominio de este plano y de estos seres que lo poblan. Y bueno, después el destino final del ser humano es unificarse nuevamente al seno del logo solar, proseguir con su eterna evolución cósmica y universal, queridas hermanas y hermanos. Entonces vean ustedes, ese es precisamente el plan evolutivo. Y bueno, una logia, han de saber ustedes que es la representación, imagen y semejanza de un logos, ya sea universal, cósmico, solar, de esquema evolutivo y planetario. Una logia de corte iniciático es un centro magnético radiante de luz, amor y poder, de fuerza, belleza y candor, en la que confraternizan diversas sectas y sociedades de corte iniciático y esotéricas. En las logias, en especial la logia Sirio, se implementa el trabajo masónico esotérico y mediante el funcionamiento de la misma cobra vida y sentido la masonería universal. La palabra logia se deriva del término sánscrito loka, significa plano, dimensión, región o lugar circunscrito. También es una esfera o un plano. Entonces, por eso nuestras logias reciben ese nombre en alusión a los logos universales, cósmicos, solares, de esquema evolutivo y planetarios. Entonces, ven ustedes, aquí también tenemos cómo el ser humano, lo señalamos, está hecho a imagen y semejanza de los logos, y él también habrá de proseguir en esta evolución planetaria de esquema evolutivo, solar, cósmica y universal. Entonces, para esto, el ser humano ha de pasar, repito, por 7 razas en este planeta, por las 7 cadenas y por estos 7 reinos. En cada una de estas razas habrá de desarrollar un cuerpo, un principio, ha de tener cualidades y ha de desarrollar arquetipos. En la raza, la tercera, en la Lemur, desarrolló el arquetipo de la belleza, en la raza Atlante, la bondad, y en esta quinta raza está desarrollando la veracidad. En la sexta raza habrá de desarrollar la cuestión intuicional y en la séptima raza habrá de desarrollar la voluntad. Entonces, vean ustedes, esta gran logia blanca es una fraternidad de adeptos, de iniciados, iniciadas, que velan por la humanidad y la guían en su evolución, conservando intactas las antiguas verdades que constituyen el fondo de todas las ciencias, filosofías y religiones, y predicándolas de nuevo de acuerdo al tiempo y al espacio según las exigencias de la época. Las 2 columnas que sostienen esta gran logia blanca son el amor y la sabiduría. Esto entresacado del texto Sabiduría Antigua de la doctora Annie Besant. Entonces repetimos, la masonería es universal porque ya lo hemos dicho, se halla presente en todos los multiuniversos, no es exclusivo de un rito, de un individuo. A su vez es espiritual por múltiples razones, reconoce la constitución tripartita del ser humano, espiritual mi personalidad, estudia la influencia del espíritu en el alma y la del alma en la personalidad. También desempeña ese rol en la búsqueda de la perfección humana. Y bueno, la masonería es iniciática porque se vale de procesos rituales para penetrar en esas dimensiones, en esos planos, en esas realidades, en esas existencias sobrenaturales del conocimiento, a la que resulta imposible ingresar por medios puramente intelectuales. Por eso es que un masón que no sea místico, pues bueno, no va a penetrar conscientemente en esos planos, en esas dimensiones, en esas realidades. Y bueno, la mística de la masonería, por eso se vela por sí misma, aunque haya películas, aunque haya videos, aunque un masón incumpla con sus juramentos de decir, miren, esto es lo que hago yo en la masonería, en mis rituales, se vela por sí misma, porque cada masón debe de percibir a través de sus sentidos físicos y suprafísicos, expandir esas conciencias. Y bueno, esta ritualidad masónica, esa forma alegórica, esta pedagogía característica, permite expandir las conciencias debidamente formadas, siempre y cuando el gran arquitecto así lo decida. Hemos dicho que muchos pueden ingresar en la masonería
sin embargo, pocos son los que se permiten ingresar dentro de ella. Y esto implica que pues pueden estar en la logia, entrar con sus sentidos físicos, pero el alma se queda fuera. Por eso, en todos los grandes templos, en las ciudades esotéricas, hay 2 columnas, 2 leones, 2 gárgolas, porque entra el cuerpo, pero se queda el alma fuera. Entonces, precisamente, igual, muchos hermanos y hermanas se inician y bueno, pues siguen siendo profanos con mandiles porque entró la personalidad morbosa, entraron por la curiosidad, entraron por intereses vanos, frívolos, superfluos, y bueno, pues el alma se quedó afuera del templo y hayan recorrido la senda masónica, recibido todos los altos grados que confiere la institución, y bueno, sean grandes dignatarios, jerarcas, siguen estando en el aula de la ignorancia. Se dice esotéricamente hablando que este espíritu, esta alma, habrá de pasar para completar su evolución por 777 vidas, 700 en el aula de la ignorancia, que representa el primer grado como aprendiz, 70 en el aula del aprendizaje, que se representa como compañero, y 7 en el aula de la sabiduría, que representa al maestro, y ahí es donde se imparten estas iniciaciones. Se dice esotéricamente hablando que el señor Buda, el señor Cristo y otros grandes iniciados descritos en la obra de Edward Shur, ahí está la obra a disposición de ustedes. Él nos habla de esos grandes iniciados, Sócrates, Platón, Rama, Krishna, Orfeo. Ellos se dice que aceleraron el proceso iniciático y ellos cerraron estas encarnaciones para perfeccionarse. Bueno, hay, de acuerdo al saber oculto, 7 grandes ashrams, escuelas donde se imparten estas iniciaciones esotéricas en la Hermandad Blanca. Y bueno, ¿qué es un ashram? Es una escuela preliminar de los misterios celestes donde se prepara al individuo para entrar en ese quinto reino de la naturaleza. Es precisamente un centro de la jerarquía donde un maestro de compasión, alguien que ya pasó por la experiencia humana, ya está leccionado precisamente en esos sagrados misterios, y él prepara a este grupo de personas para recibir las iniciaciones. Este ashram es un centro, es una logia, es un centro de espacio vacío, y bueno, todos esos hermanos que están ahí, hermanas, están conjuntamente con amor de hallar la verdad. Y bueno, se dice que hay 7 ashram principales, cada uno está comandado por un shohan, precisamente un director de rayo, y ese maestro, se dice, supervisa a otras 7 escuelas comandadas por otros 7 maestros, que son 49 ashrams secundarios. Estos cargos se van cambiando a través del tiempo, el espacio, porque bueno, los maestros también van recibiendo las iniciaciones planetarias, solares, cósmicas, y estos cargos se van rotando. Y bueno, el ashram también tiene 7 esferas, está velado por 7 velos. En la parte más exotérica son la humanidad, personas aliados o fines. Y bueno, la evolución marcada por la vida, precisamente en la ley del universo, la ley de la jerarquía también está presente, como el septenario. Entonces, aquellas personas que están en estas órdenes de corte iniciático, bueno, están en la 7ª esfera, en el 7º velo. Conforme hay compromiso, dedicación, amor, devoción, respeto por el universo, nosotros nos vamos convirtiendo en aspirantes espirituales, después en discípulos en probación, discípulos aceptados, discípulos en el corazón del maestro, discípulos iniciados, y bueno, el centro de estos ashrams es el maestro de compasión y sabiduría. Y bueno, hay escuelas de entrenamiento espirituales, queridas hermanas y hermanos. Repito, ya lo dije, el espíritu, el alma, debe de pasar por esas aulas. La primera es la del aprendizaje o ignorancia. Y bueno, la mayor de la humanidad está en el aula de la ignorancia, todavía no ingresa a estas aulas esotéricas, ahí donde pasan muchas vidas. Después entra a esa aula del aprendizaje, recibe ese entrenamiento en el sueño, a través de la meditación, del ritual, del servicio, del estudio, meditación, servicio y ritual. Son las técnicas que le permiten ingresar a esas aulas de aprendizaje. Después pasa al aula del conocimiento. Hay un aula que se denomina analogía permanente,
Y bueno, ya propiamente cuando es alguien iniciado en la Hermandad Blanca, ingresa al aula de la sabiduría como maestro de sabiduría. Hay un aula donde están los ángeles y los devas y los humanos, los espíritus de la naturaleza, que se denomina el aula de unificación humano-débica. Esotéricamente hablando, se dice que para cada hombre, ser humano, existe un ángel, y para cada humano existe un ángel, y para cada ángel un humano. Entonces, estamos evolucionando paralelamente con los reinos angélicos. Ya ustedes han conocido estas jerarquías que hablan muchas tradiciones religiosas, ángeles, arcángeles, tronos, potestades, todas esas que ustedes conocen. Pero a partir de la quinta iniciación planetaria es cuando un maestro de compasión y sabiduría, que ha recibido la tercera iniciación también solar y la primera iniciación de Sirio, él debe de elegir entre 7 senderos cósmicos. Entonces van ustedes que el proceso iniciático es universal, no para. Nosotros, repito, insisto, ya pasamos nuestra conciencia por los reinos elementales, mineral, vegetal, animal. Actualmente estamos transitando la experiencia humana. Después seremos adeptos, maestros y maestras de compasión y sabiduría, ángeles, arcángeles, Elohims, y así sucesivamente iremos escalando por esas jerarquías universales. ¿Quiénes son los que imparten estas iniciaciones planetarias, solares, cósmicas, universales? Estos llamados hierofantes. ¿Quién es el hierofante? Quien explica las cosas sagradas. Y bueno, esta palabra hierofante proviene del griego hieropantes, es el iniciador en estos sagrados misterios. Y estos hierofantes que al sazón, repito, de rituales, de parafernalias, le revelan al iniciado en estas órdenes de corte iniciático, o estos hierofantes en los misterios planetarios, de esquema evolutivos solares y cósmicos, le revelan al iniciado, a la iniciada, la ciencia sagrada. Ese hierofante es el jefe de los iniciados y pertenece a los elevados adeptos de los templos de la antigüedad. Estos hierofantes eran los maestros y expositores de los misterios y los iniciadores en esos misterios finales. El hierofante representaba al demiurgo y explicaba a los candidatos a la iniciación varios fenómenos de la creación que se exponían para su enseñanza. Él era el único expositor de las doctrinas y arcanos esotéricos. Estaba prohibido pronunciar su nombre delante de una persona no iniciada. Residía en Oriente y llevaba como símbolo de su autoridad un globo de oro colgado al cuello. También se les denominaba mistagogo. Esto es extraído de la Real Enciclopedia Masónica de Kenneth Mackenzie. En hebreo y caldeo también era Peter, el abridor, el descubridor o revelador, y también es el Papa. El Papa es precisamente una herencia de ese hierofante de los antiguos misterios. Y bueno, cada nación ha tenido sus misterios y sus hierofantes, los judíos, los caldeos, los persas, los egipcios, aquí en América, pues bueno, los misterios mayas. Y bueno, esta hermandad blanca está difuminada por todo el planeta. Estas pirámides, los centros ceremoniales, durante la Atlántida servían de lugares donde se impartían estos secretos iniciáticos. Y bueno, nuestro hermano que abrió los trabajos con la meditación, efectivamente estamos en el Kali Yuga, precisamente en esta época oscura. Por eso es que se retrotraen estos hierofantes a lugares velados. Y bueno, aunque en esta era de Acuario ya las iniciaciones se pueden recibir de forma colectiva, bueno, pues la teosofía, la masonería, el rosacrucismo son precisamente esas escuelas avanzadas de la Hermandad Blanca, que son las responsables de impartir primeramente las iniciaciones simbólicas, y después estas iniciaciones simbólicas le van a permitir a los miembros de estas órdenes penetrar en los sagrados misterios mayores, que son los que imparten la escuela de la Hermandad Blanca, la jerarquía planetaria, a través de estos hierofantes. Y bueno, los misterios, queridas hermanas y hermanos, siempre han estado presentes, repito, desde la Lemuria. Se dice que los misterios se establecieron en el planeta hace 18 millones de años, cuando se establece propiamente la jerarquía planetaria, y a partir de ahí
empiezan estos misterios. Por eso, repito, hablar de la masonería que surgió en 1717 en Inglaterra. Entonces nos mienten, ¿no es cierto? Estos misterios han sido impartidos desde el advenimiento de la jerarquía planetaria, se dice hace aproximadamente 18 millones de años, en la precisamente raza Lemuria. En aquel entonces la humanidad pues estaba en un estado muy primitivo, y bueno, solamente los más evolucionados como Cristo, Buda y estos grandes iniciados que hablaba de Ashur son la avanzada de la humanidad. Y bueno, estos misterios que provienen del griego teletai, son consumaciones, ceremonias de iniciación en esos misterios, repito, planetarios, de esquema evolutivo, solares y cósmicos. Estos misterios que la masonería, el rosacrucismo y otras órdenes son reminiscencias de estas ceremonias. Estas ceremonias se mantenían ocultas a los profanos y a las personas no iniciadas, y durante ese misterio, ese drama, esa saga, se le enseñaban por medio de representaciones dramáticas al iniciado los métodos y origen de las cosas y la naturaleza del espíritu humano, y las relaciones de este con el cuerpo y los métodos de ablución, purificación y reposición a una vida superior. Entonces, en esos sagrados misterios se les enseñaba a los iniciados a saber morir, qué hacer en esos planos, en ese plano astral, en ese plano mental, cómo reencarnar. Por eso cuando Cristo dice, destruyan este cuerpo y al tercer día lo reconstruiré, él se refería a ese proceso que todos hacemos conscientemente. El ser humano nace y muere 3 veces, él, que es la encarnación precisamente de este espíritu solar, él precisamente tuvo la capacidad de regenerar esos 3 cuerpos, el mental, el emocional y el físico, en 3 días. Por eso es que resucita al tercer día. Depende del grado evolutivo, es el tiempo que nosotros sabremos de reencarnar. Los más evolucionados encarnamos rápidamente. Y bueno, encarnamos no me refiero a yo, o sea, me refiero a esos seres. Y bueno, conforme está el grado evolutivo, es lo que tarda el ser humano en pasar en ese purgatorio, plano astral, y en ese cielo o de Bacán, plano mental. Entonces, vean ustedes lo que se impartía en esos misterios, repito, los misterios de la India, los sumerios, los persas, los caldeos, los egipcios, los griegos, los romanos, los misterios mayas, mesoamericanos, incas, era precisamente esta revelación de estos misterios universales, cósmicos, solares, planetarios, y estos misterios eran celebrados en esos templos sagrados, precedidos por los hierofantes iniciados, donde se impartía esta instrucción a los candidatos. Y bueno, se dice que los misterios más solemnes y secretos seguramente eran lo último practicado en Egipto, en compañía de esos guardadores de los secretos. La palabra misterio proviene del misterio muo, que es cerrar la boca, y cada símbolo relacionado con ellos tenía una significación oculta. Según afirma Platón y muchos otros sabios de la antigüedad, los misterios eran altamente religiosos, morales y benéficos como escuela de ética. Los misterios griegos, los de Ceres y Bacos, eran solo imitaciones de los egipcios, y el autor de la creencia egipcia y el pensamiento moderno nos enseña que la palabra inglesa chapel, capilla o capella, capela, se dice scap, el o colegio, la divinidad solar. Entonces vean cómo estas palabras se emplean actualmente. Y bueno, los misterios estaban difuminados en todos los países a través de representaciones dramáticas en los cuales se iban a cabo esa cosmogénesis de la naturaleza en lo general y en lo particular la antropogénesis. Estos dramas, mitos, sagas eran personificados por los sacerdotes y los neófitos que desempeñaban el papel de los diferentes dioses y diosas, repitiendo supuestas escenas, alegorías de sus vidas respectivas, y después eran explicadas al iniciado, los candidatos a la iniciación, e incorporados en las doctrinas filosóficas. Bueno, la palabra iniciación proviene de la misma raíz de latín initia,
que significa los primeros o fundamentos o los principios de una ciencia. La práctica de la iniciación, admisión en los sagrados misterios, enseñados por los hierofantes, es una de las más antiguas, repito, se practicaba precisamente en muchas escuelas de corte iniciático, sagrados templos, pirámides. Bueno, al respecto, actualmente se habla que la iniciación masónica en estos ritos es una reminiscencia. Hay quien dice que la masonería ya no tiene secretos que revelar o encubrir, que precisamente esa palabra perdida, como conocemos los masones, se perdió. Y bueno, pues que el masón también debe de encontrar, recobrar armar ese rompecabezas de estos sagrados misterios, y que habrá de tocar ante la puerta de las iniciaciones planetarias para que comprenda que él también es un sagrado constructor, y que no solamente el masón es arquitecto de su propio destino en el plano físico, sino que nosotros estamos generando fuerzas a nivel físico, con acciones, estamos construyendo nuestro destino a través de nuestras emociones en el nivel plano astral, estamos construyendo también a nivel mental, pensamientos concretos, pensamientos abstractos, estamos construyendo a nivel intuicional a través del ritual, y a través precisamente de los niveles más profundos de parafernalia, también habremos de construir en los planos espirituales. Entonces, un verdadero masona, no me refiero al género, sino a la especie, es un hábil constructor tanto en lo sutil como en lo denso, en lo concreto como en lo abstracto. Entonces, un verdadero iniciado, pues se conoce por sus frutos, por sus obras, como dijo Cristo, y no por la banda, no por el anillo, no por cómo se salude, y no por todas estas pues manifestaciones de poder social, económico, cultural. Un iniciado se distingue por su vibración, por su pureza, por su nobleza, por su aura, por ese grado de amor, de servicio, de entrega, de sacrificio por el género humano. Y bueno, se conocía como iniciado a todo aquel que había sido admitido en los misterios y se le habían revelado los secretos de la iniciación. Entonces, actualmente, bueno, pues ya esa palabra de iniciación, pues hay iniciaciones masónicas, rosacruces, templarias, en la Golden Dawn, en la precisamente en la Otto, Ordo Templus Orientis. Entonces, en una serie de sociedades de corte, repito, de corte iniciático, esotéricas, místicas, y bueno, pues ya esta palabra ha caído precisamente, ha sido profanada. Ya cualquier persona se dice iniciado en los sagrados misterios de la naturaleza, bueno, y bueno, es parte del trabajo que la masonería tiene como portador de estos sagrados misterios en la área de Acuario. La masonería está precisamente en ella depositado estos misterios del séptimo rayo, de la magia, del ritual, del ceremonial, y bueno, pues ese es el trabajo que nos corresponde hacer actualmente. Decirle al público que la masonería no pertenece a un solo rito, que la masonería no es solo para los varones, que la masonería es universal, que la masonería no solamente está presente en este planeta, que ese proceso de construcción del gran arquitecto universo, el gran geómetra del universo, el supremo arquitecto universo, de los logos, repito, planetarios, de esquema evolutivo, solares, cósmicos, universales, es la aplicación de estos sagrados misterios de construcción, de planos, de seres, de estos, repito, esa superintendencia. Esto es construir, queridas hermanas y hermanos, y no solamente, decimos los masones, construimos templos a la virtud y cavamos pozos sin fondo a los vicios. Esto es una alegoría, pero un verdadero masón, repito, no me refiero al género, sino a la especie, un verdadero tectón, constructor, construye a través de estas sagradas artes liberales que se nos enseñan en nuestros sagrados templos masónicos, el funcionamiento del cosmos y del universo, del planeta y del hombre. Entonces, en estos misterios que nosotros recibimos, bueno, algún día estaremos en presencia de un ashram, tocaremos a las puertas de un ashram planetario. Y bueno, ¿qué se enseña en esos ashram de la Hermandad Blanca? La ciencia del desapego,
la responsabilidad, se le enseña al iniciado mantras, el desarrollo de la intuición, telepatía, visualización, paz, contacto con los seres del mundo angélico, con los seres del mundo elemental, y también se le enseña la práctica del servicio. La iniciación en los misterios planetarios no es un privilegio de los elegidos, sino que es un deber social. Fíjense nada más. La iniciación es precisamente un deber que cada ser humano, por el simple hecho de ser humano, tenemos. Todos debemos de aspirar a la iniciación planetaria. Es un deber de las personas inteligentes y de buena voluntad del mundo. Entonces se habla que los discípulos, cuando están en probación, reciben 2 iniciaciones menores en la Hermandad Blanca. Después, como discípulos aceptados o juramentados, viene la primera iniciación, el nacimiento, repito, dominio del plano físico, elemento tierra. El bautismo, el dominio del plano astral, elemento agua en el bautismo. Luego viene la transfiguración, que en el elemento fuego, plano mental inferior, ahí se convierte el iniciado en discípulo en el corazón del maestro. En la cuarta iniciación, que es la crucifixión, dominio del plano mental superior, la muerte de la personalidad del ego, es el verdadero dolor que habremos de enfrentar en esa cuarta iniciación, la crucifixión, la muerte de la personalidad del ego. En las palabras de Cristo, Señor, ¿por qué me has olvidado? Es la personalidad que gime, que da sus últimos, precisamente, rebeliones, pero muere en la cruz, que la cruz representa la verticalidad del espíritu y la materialidad, precisamente la horizontalidad que representa la materia y la verticalidad que representa el espíritu. Ahí se muere, ahí se mata la personalidad, el ego, en la cuarta iniciación, en la crucifixión. Y en la quinta iniciación, en el dominio del plano búdico, el elemento aire, se conoce el misterio de la resurrección, que la muerte no existe, que la energía, la materia y la información no se crean ni se destruye, que solo se transforma. Entonces, ahí, en ese misterio de la resurrección, el dominio del plano búdico, donde se entrefunde el tiempo y el espacio, donde todo es dicha, donde todo es amor, donde todo es precisamente esos campos elíseos, el ser humano se convierte en un maestro, en una maestra de compasión y sabiduría, en un adepto. Estas 5 iniciaciones jerárquicas son los 5 sagrados misterios, los 5 sagrados sacramentos, las iniciaciones mayores que Cristo representa, ese tránsito del alma del ser humano. Por eso él dice, aquello que vos sois, yo lo fui, y aquello que yo sois y más lo seréis, porque él revela que él también está recibiendo esas iniciaciones solares, cósmicas, universales. Repito, la iniciación, todos estamos inmersos en el proceso iniciático. Y bueno, desde el nacimiento, la encarnación del plano físico es una experiencia iniciática. Las escenas de drama, los accidentes, las crisis, son experiencias iniciáticas, queridas hermanas y hermanos. Las ceremonias que llevamos a cabo en nuestra logia son experiencias iniciáticas. Y el proceso que llamamos de la muerte, también ahí es donde realmente vamos a poner en práctica si fuimos verdaderas teósofas y teósofos, verdaderos masones, rosacruces, místicos, ocultistas. No le tengan miedo a la muerte, queridas hermanas y hermanos. Ténganle miedo a la vida. El tipo de vida que nosotros vamos a llevar en el plano físico es el tipo de vida que vamos a llevar. Un depravado, un vicioso no va a llegar al cielo por un mérito que no merece. De igual forma, alguien virtuoso, de honor, talento, pues no debe de temerle a la muerte porque sabe que ese tránsito por ese Hades, que es el plano astral, ese purgatorio, habrá ser instantes. Que le debe de temer el depravado, el vicioso, el violento, toda esa gente que está imbuida por esas pasiones, pues bueno, es el tránsito que habrán de tener penoso a través de ese plano astral, al sazón de una evaporación, así como usted se evapora en el agua. Bueno, pues depende del grado evolutivo. El ser humano es el plano al que va a ir después de que él deje el cuerpo físico. Entonces vean ustedes cómo es que la masonería y otras órdenes nos enseñan el arte de el bien vivir, pero sobre todo el arte del bien morir, queridas hermanas y hermanos.
Ahí están, queridas hermanas y hermanos, como Shambhala. Hay varias aulas precisamente que habremos de transitar. El aula de la ignorancia, allí están los humanos depravados, primitivos, la humanidad común. Conforme el dolor nos va devastando esta piedra tosca, que es la personalidad, el ego, es que a través del dolor el ser humano aprende a respetarse a sí mismo, a respetar a los demás, a respetar a los demás seres, y es como a través, toca las puertas del aula del aprendizaje y se convierte en un aspirante espiritual. Conforme sus méritos, el individuo se le van dando ciertas responsabilidades, se convierte en discípulo en observación, los miembros de la Hermandad Blanca lo observan, cómo actúa, observan su aura, observan sus cuerpos sutiles, sus chakras y ven su evolución. Entonces, este discípulo está en observación hasta que el discípulo, a través de varias vidas, demuestra constancia, disciplina, amor, servicio, es que es aceptado en estas, toca las puertas del aula del conocimiento, y ahí es cuando empieza él a entrar en contacto en esta aula humano-débica. Empieza a percibir a los ángeles o devas, a los seres elementales, espíritus de la naturaleza, y empieza a recibir ese entrenamiento esotérico a través de esos ashrams. Después, conforme va demostrando tenacidad, el individuo va superando las pruebas que les somete la vida, la escuela de la vida, es cuando se convierte en discípulo en el corazón del maestro. Y bueno, es cuando empieza a entrar, a tocar las puertas del aula de la analogía, y bueno, va recibiendo iniciaciones cada día más profundas en la Hermandad Blanca, y es cuando toca a las puertas del aula de la sabiduría como discípulo iniciado. Ahí es donde ya él nuevamente entra en contacto con esta aula humano-débica, trabaja con los ángeles, los elementales, los devas. Él participa en la economía del cosmos, sabe que su deber es ayudar en la evolución de los seres inferiores. Y bueno, cuando ya se gradúa como adepto, cuando recibe esta quinta iniciación, ya se ha perfeccionado, sale del reino humano, es cuando ese adepto, repito, es un verdadero maestro, y maestro es aquel, repito, que ha recibido la quinta iniciación planetaria, la tercera iniciación solar, la primera iniciación de Sirio, y bueno, él habrá de decidir entre 7 senderos cósmicos, y es cuando un verdadero maestro, maestra de sabiduría, tiene que hollar toca las puertas del aula de la cósmica oportunidad. Entonces, ahí es cuando ya trabaja precisamente en la construcción de los sistemas solares, y bueno, es cuando poco a poco se le van revelando más responsabilidades, primeramente del sistema, sirve la evolución de otros planetas, y después, conforme va adquiriendo las iniciaciones cósmicas, va sirviendo ayuda a otros sistemas solares, al cosmos, y bueno, pues no sabremos cuál es el destino final de nosotros como iniciados, queridas hermanas y hermanos. Con esto me despido, les agradezco a todas y a todos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Estamos con tiempo, mi hermano Natayel, para hacer un pequeño ejercicio? Adelante, por favor. Bueno, vamos nosotros, queridas hermanas y hermanos, a abstraer nuestra conciencia. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para nosotros penetrar en estas dimensiones sobrenaturales. Aquí están los 7 planos del sistema solar, y bueno, voy a permitirme tomar un cuenco, queridas hermanas y hermanos, para nosotros hacer este ejercicio. Vamos a conocer estos misterios. Aquellos que así su conciencia se lo permita, bueno, pues podrán ir ingresando en estos planos, dimensiones. Y bueno, no se predispongan, queridas hermanas y hermanos, a ver, escuchar, relájense. Va a ser una meditación sencilla. La técnica será la siguiente: vamos a tomar aire por nuestra nariz, vamos a inhalar en 7 tiempos, vamos a llenar de aire la nariz, la boca, la garganta, los pulmones, hasta inflar nuestro estómago como si fuera un globo en 7 tiempos. Después vamos a retener el aire 4 tiempos y vamos a exhalarlo sacando el aire desde el estómago, los pulmones, la garganta, y sacarlo por la boca en 7 tiempos.
Después vamos a retener 4 tiempos y otra vez vamos a inhalar. Vamos a retener 4 tiempos y vamos a exhalar. Esa es la técnica, queridas hermanas y hermanos, que para meditar, y ahí está uno de los misterios del elixir de la eterna juventud. Al inhalar estamos repitiendo ese diástoles, este sístoles cósmico, este día y noche de Brahma, este pralaya, este manvantara, esas fuerzas centrífugas y centrípetas. Entonces, aquel que sabe respirar y aquel que sabe llevar a cabo los intervalos, los ciclajes cerebrales entre cada pensamiento y entre cada emoción, entre cada intuición, conoce el sagrado misterio del elixir de la eterna juventud. Entonces, es a través de la respiración. En el primer suspiro entra el espíritu, el alma, en el cuerpo físico. Y bueno, el ser humano, conforme lleva lo que nosotros llamamos encarnación, si sabe respirar, pues puede prolongar la vida. Aquellos que no saben respirar y exhalar, pues se están matando poco a poco. Y bueno, pues ese ser humano algún día tendrá que dejar el vehículo, el cuerpo, el carro, pero bueno, él no muere porque sabe que es el alma, el espíritu, que habrá de continuar su evolución en los planos sutiles. Entonces, el ser humano que conoce la ley del ritmo, del ciclo, pues se pone en contacto con estos 3 puntos místicos: amanecer, mediodía, atardecer, representados por el venerable maestro, segundo vigilante, primer vigilante para aquellos que tengan oídos para escuchar y ojos para ver. Esos 3 puntos también representan la cabeza, el corazón, los órganos generadores, la pirámide de la luna, la pirámide del sol, la pirámide Quetzalcóatl y las 3 pirámides de Egipto, y también representan el Fuat, el prana y el kundalini, la fe en la glándula pineal, la esperanza, los órganos generadores, y la caridad en el corazón. Entonces vean ustedes cómo es que el ser humano, repito, es reflejo, imagen y semejanza de la Santísima Trinidad. Entonces vamos a hacer nuestra conciencia, queridas hermanas y hermanos. Vamos a inhalar. Retenemos. Y mientras retenemos y exhalamos, vamos a ser conscientes del espacio que ocupa el cuerpo físico dentro del espacio del plano físico. Vamos a exhalar y vamos a expulsar esos átomos nocivos que puedan estar en el cuerpo físico, que nos puedan impedir gozar de cabal salud, de fuerza y de vigor. Inhalamos. Retenemos. Y mientras exhalamos, vamos a ser conscientes del espacio que ocupa el cuerpo etérico dentro del espacio que ocupa el plano físico. Vamos a expulsar esos átomos del cuerpo etérico que nos impiden gozar de fuerza, vigor, vitalidad, de buena memoria. Inhalamos. Y mientras retenemos, somos conscientes del espacio que ocupa el cuerpo emocional dentro del espacio del plano emocional. Vamos a expulsar al momento de exhalar todos estos vicios, pasiones, bajas emociones que nos impiden gozar de un cuerpo astral lleno de virtudes, lleno de emociones bellas, excelsas, de esa bondad, de ese arquetipo de precisamente la excelsitud que representa el plano emocional. Inhalamos. Y mientras retenemos, somos conscientes del espacio que ocupa el cuerpo mental inferior dentro del espacio del plano mental inferior. Al momento de exhalar, vamos a expulsar los pensamientos siniestros, malévolos, de egoísmo, orgullo, separatividad. Vamos a expulsar esos pensamientos que nos atan a los planos inferiores: el deseo, el apego, la crueldad, la maldad, la maledicencia y todos esos pensamientos malignos. Inhalamos. Y mientras retenemos, somos conscientes del espacio que ocupa el plano mental superior dentro del espacio del plano mental superior. Al exhalar, vamos a conectarnos con nuestra mente superior. Vamos a conectarnos con la mente de todos estos científicos, filósofos, artistas, grandes religiosos, con las mentes más ilustres, preclaras y connotadas del mundo. Inhalamos. Retenemos. Y mientras exhalamos, vamos a ser conscientes del espacio que ocupa el cuerpo búdico intuicional dentro del espacio del plano búdico intuicional.
Vamos a conectarnos con la jerarquía espiritual, con la hermandad blanca, esparcida por este globo, con todos los grandes discípulos, iniciados e iniciadas, con la hermandad blanca. Vamos a sentir la presencia de todos estos grandes jerarcas de la hermandad blanca. Inhalamos. Retenemos y somos conscientes al exhalar del espacio que ocupa nuestro cuerpo de voluntad espiritual dentro del espacio del plano espiritual de la voluntad espiritual. Vamos a conectarnos con ese aspecto de la divinidad, con la madre, con ese tercer logos, con ese tercer aspecto. Vamos a conectarnos con la hermandad blanca en el sistema. Vamos a conectarnos con la hermandad blanca en estos esquemas evolutivos en el sistema. Inhalamos. Retenemos. Y mientras exhalamos, somos conscientes del espacio que ocupa nuestro espíritu, nuestra mónada dentro del espacio del plano monádico. Vamos a conectarnos con este segundo aspecto de los logos, con el aspecto del Hijo, del Cristo. Vamos a sentir infinita bondad, infinita dicha, infinita sabiduría. Vamos a conectarnos con la jerarquía espiritual blanca, hermandad blanca, esparcidos por el cosmos. Inhalamos. Y mientras retenemos y exhalamos, somos conscientes del espacio que ocupa el plano divino. Vamos a estar en la presencia del primer aspecto de la divinidad. Vamos a sentir la presencia precisamente del Supremo Arquitecto de los universos. Estamos en presencia, queridas hermanas y hermanos del plano divino. Vamos a guardar un minuto de silencio para escuchar el mensaje que la divinidad tiene revelada para nosotros. Sienten la unidad de la conciencia con todos los seres de todos los planos, dimensiones, realidades y existencias. Y vamos a guardar un minuto de silencio para escuchar con esta voz del alma, del espíritu, este mensaje, esta comunión con la divinidad. Agradecemos y bendecimos al Uno, al Absoluto, al Parabrahman, a la Seidad, al Inmanifestado. Agradecemos y bendecimos a todos los amados seres del plano adicósmico, al Ser Universal. Agradecemos y bendecimos a todos los amados seres del plano monádico cósmico, a los 7 logos cósmicos conteniendo cada uno los 7 logos solares, a los 7 rayos cósmicos. Agradecemos y bendecimos al logo solar en el que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, y a los 7 sistemas solares que conforman el cuerpo místico del logos cósmico. Agradecemos y bendecimos a todos los amados seres del plano átmico cósmico. Agradecemos y bendecimos a todos los amados seres del plano búdico cósmico, a los 7 centros de un logo solar. Agradecemos y bendecimos a los 7 amados seres. Agradecemos y bendecimos a todos los seres del plano mental cósmico, al cuerpo causal de un logo solar. Agradecemos y bendecimos a todos los seres del plano astral cósmico. Agradecemos y bendecimos a todos los amados seres del plano físico cósmico. Agradecemos y bendecimos a todos los amados seres del plano Adi, del sistema, del plano monádico, del plano espiritual o átmico, del plano intuicional, mental, emocional y físico. Agradecemos y bendecimos al Señor Adi Tattva, amo, Señor y regente del plano Adi, y a todos los amados elementales del mar de fuego, así como el arcángel regente del plano Adi.
Agradecemos y bendecimos a todos los amados seres del plano monádico, del sistema, al señor Anupadaka Tattva, a todos los amados elementales de la Akash y el arcángel regente del plano monádico. Agradecemos y bendecimos a todos los amados seres del plano átmico, del sistema, al señor Akasa Tattva. Agradecemos y bendecimos al señor Indra, arcángel regente del plano átmico, y a todos los amados elementales del éter. Agradecemos y bendecimos a todos los amados seres del plano búdico en el sistema, al señor Vayu Tattva. Agradecemos y bendecimos al señor Pavana, amo, señor y regente del plano búdico, y a todos los amados elementales del aire. Agradecemos y bendecimos al amado arcángel Rafael. Agradecemos y bendecimos al señor del karma Dhritarashtra, que comanda los trabajos del este y comanda las huestes elementales Gandharvas. Agradecemos y bendecimos a todos los amados seres del plano mental, al señor Tejas Tattva. Agradecemos y bendecimos al señor Agni, amo, señor y regente del plano mental, y a los elementales de fuego. Agradecemos y bendecimos al arcángel Gabriel, que comanda los trabajos del occidente. Agradecemos y bendecimos al señor Virupaksha del oeste, señor del karma, que preside los trabajos del oeste y dirige los huestes elementales nagas. Agradecemos y bendecimos a todos los amados seres del plano emocional del sistema, al señor Apas Tattva. Agradecemos y bendecimos al señor Varuna, amo, señor regente del plano astral. Agradecemos y bendecimos al arcángel Miguel, regente del sur. Agradecemos y bendecimos a los amados elementales del agua. Agradecemos al señor Virudaka, señor del karma, que preside los trabajos del sur y que comanda las huestes elementales Kumbandas. Agradecemos y bendecimos a todos los amados seres del plano físico del sistema, al señor Prithvi Tattva. Agradecemos y bendecimos al señor Shiti, arcángel regente del plano físico. Agradecemos y bendecimos al arcángel Uriel, arcángel que preside los trabajos del norte. Agradecemos y bendecimos al señor Vaishravana, señor del karma, que preside los trabajos del norte y dirige las huestes elementales nagas. Agradecemos, queridas hermanas y hermanos, a la jerarquía planetaria encarnada en este sistema solar y muy específicamente a los 10 esquemas evolutivos en el sistema. Agradecemos y bendecimos a Logos, que preside los trabajos de nuestro esquema terrestre. Agradecemos y bendecimos a nuestro Logos planetario. Agradecemos y bendecimos a los intermediarios divinos cósmicos extraplanetarios. Agradecemos y bendecimos al señor Sanat Kumara, Logos planetario encarnado en este planeta. Agradecemos y bendecimos a los 3 Kumaras esotéricos y los 3 Kumaras exotéricos. Agradecemos y bendecimos a los Nirmanakayas contempladores divinos. Agradecemos y bendecimos a los 3 jefes de los departamentos, al señor Manu, al señor Cristo Bodhisattva y al señor Mahashohan. Agradecemos y bendecimos a los 7 Shohanes directores de rayos, a los 7 ashram principales y a los 49 secundarios. Agradecemos y bendecimos a todos los adeptos y adeptas de la hermandad planetaria. Agradecemos y bendecimos a todos los arhats iniciados del 4º grado. Agradecemos y bendecimos a todos los iniciados e iniciadas del 3º, 2º y 1er grado de iniciación planetaria. Agradecemos y bendecimos al nuevo grupo de servidores y servidores del mundo, a todos los discípulos aspirantes a las iniciaciones planetarias. Agradecemos y bendecimos a todos los hombres y mujeres de buena voluntad esparcidos por el planeta. Agradecemos y bendecimos a todo el género humano. Agradecemos y bendecimos al reino animal en todas sus especies. Agradecemos y bendecimos al reino vegetal en todas sus especies y variedades. Agradecemos y bendecimos, queridas hermanas y hermanos, al reino mineral en todas sus especies y variedades. Agradecemos y bendecimos a los espíritus de la naturaleza, a los amados elementales de la tierra, del agua, del fuego, del aire, del éter, de la Akash y del mar de fuego. A todos los seres de todos los planos, dimensiones, realidades y existencia, los bendecimos con estas palabras. A mí, queridas hermanas y hermanos, sin activar el micrófono, vamos a bendecir a todos los seres con estas palabras. Todos los seres somos felices. Todos los seres somos alegres. Todos los seres somos bienaventurados. Todos los seres somos dichosos. Todos los seres estamos en paz. Todos los seres estamos sanos y fuertes. Todos los seres estamos protegidos de cualquier daño interno o externo.
Todos los seres estamos infinitamente ricos, afortunados, prósperos y abundantes. Todos los seres estamos iluminados. Todos los seres estamos unificados. Todos los seres estamos realizados. Así es. Así fue. Así será. Y hecho está. Finalmente, mis queridas hermanas y hermanos, despidámonos por nuestras palabras sacramentales por 3 veces 3. Salud, fuerza y unión. Uno para todos y todos para uno. A mí, queridas hermanas y hermanos, salud, fuerza y unión. Salud, fuerza y unión. Salud, fuerza y unión. Uno para todos y todos para uno. Uno para todos y todos para uno. Uno para todos y todos para uno. Que así sea, queridas hermanas y hermanos. Muchas gracias. Me despido con mis deseos de Pax Profundis, esperando que esta conferencia, queridas hermanas y hermanos, haya sido de sagrado. Es cuanto por hoy. Muchas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, mi venerable hermano Alejandro. Voy a activarles sus micrófonos para que me ayuden a tributarle una fuerte batería de júbilo por tan interesante conferencia. Felicidades. Muchas felicidades por esa conferencia. Muchísimas gracias. Vamos a volver al silencio. Y mientras van levantando sus manitas, les informamos que ya tenemos nuestra revista número 21. Así que ha sido ya compartida en las diferentes plataformas del SEMI para que la puedan descargar. Si por alguna circunstancia no la han podido descargar, pues bueno, ya estaremos compartiéndola en adelante. Está muy interesante la revista, artículos muy interesantes, desde luego pues una bella edición, así que con mucho cariño para todos ustedes. Una cuestión a resaltar interesante, ya tenemos algunas conferencias confirmadas para nuestra cumbre, y bueno, pues ya les estaremos informando de más cuestiones del desarrollo de nuestro evento estelar de este año. Así que, bien, pues a descargar la revista y a disfrutar también la democratización del conocimiento por la vía escrita. Bien, pues vamos a empezar con las participaciones. Tenemos a Alejandro, ¿gustas ir haciendo comentarios cada 3 participaciones? Sí, claro. Bien, vamos con la participación de nuestro hermano Freddy Mitchell. Les pedimos, por favor, hay varias manitas levantadas. Intentemos ser muy sintéticos al punto de lo que queremos transmitir. Adelante, por favor. Gracias, querido hermano Anatayer. Gracias a todos. Muy buenos días en Bolivia. Agradecer el extensísimo trabajo de Omar. Muy complicado, por cierto. Voy a apelar a la tolerancia de todos ustedes. Es difícil asegurar, pero si cuando estaba en la masonería, en mi primer trimestre, y alguien me daba una de esas charlas, seguro que no estaba aquí. Me hubiese escapado de la masonería. Y les digo por qué. Semejante cantidad de información, para empezar. Segundo, creer en todo eso. Seguramente que mi mente hubiese explotado. No lo he hecho. Yo les voy a dar una simple narración de lo que pienso. Para empezar,
No puede haber una masonería universal, con las disculpas. Hablar de una masonería mundial, claro, es posible. Pero de ahí pasarme a lo demás, no entra en mi mente. La verdadera masonería es una escuela de misterio, indudablemente. Un lugar donde los candidatos somos alejados ¿de qué? De las locuras, vicios, frivolidades de este mundo. Y somos instruidos en los misterios de la vida y de la muerte. Pero básicamente, y no he escuchado, o tal vez me he distraído, en las relaciones fraternales, de un desinterés, de una armonía. En la identidad de ese germen de ser espiritual que somos. Por tanto, hijos de Dios, bien amados de nuestro Padre. Así como nosotros amamos a nuestros hijos, también debemos creer que somos bien amados del Padre. Como masón, considero la vida seriamente. Me doy cuenta que cada momento derrochado es un momento perdido. Y que lo que buscamos y tratamos de adquirir, solo lo haremos con formalidad y dedicación. Sobre todo reconocemos la fraternidad. Tampoco voy a decir universal, fraternidad mundial. He escuchado conceptos de raza, no quiero meterme a ello, porque eso es muy complicado. Pero el apretón de manos que nos vamos a dar cuando nos reunamos en nuestro aniversario del CENI, ahí vamos a reflejar nuestra actitud para con todo el mundo. ¿Qué es un masón? Hermanos míos, somos constructores de nuestra propia personalidad masónica. Comprendemos que servir a Dios, llámese como se llame, porque he escuchado budismo, he escuchado hinduismo, brahmanismo, me faltó, ¿saben qué? Escuchar mitología nórdica. Estaba esperando ver un dibujito de Thor y su martillo, pero felizmente no apareció. ¿Qué nos diferencia de las religiones? La mayor parte de ellas que hemos conocido hasta ahora son simplemente procesiones. Alguien guía y los demás sí. Para los cristianos, Jesús, Nazareno, lo seguimos. Todos, un montón. ¿Hasta dónde? Hasta las tormentosas cumbres del Gólgota. El budista sigue a su gran emancipador, el Tathagata, a través de sus selvas hindúes. El maometano, sus plegarias diarias, 5,
y si posible en la vida, su viaje a la Meca y dar vueltas alrededor de una piedra negra. En cambio, ¿y nosotros? ¿Qué nos guía? La verdad. Y la seguimos buscando. Y nosotros los ignorantes, la seguimos en su marcha. El Espíritu ilumina nuestro camino. La materia que somos nosotros, le seguimos atrás. Todavía no voy a entender, discúlpenme, de los planos astrales. Con ser un hombre bueno, me conformo, hermanos míos. Simplemente bueno y fraterno con ustedes. Y para mí eso es masonería mundial. Gracias, presidente. Gracias, hermanos míos. Con ustedes solamente puedo hablar de todas estas cosas. Buenas noches. Muchas gracias, hermano Freddy. Vamos con la participación de nuestro respetable hermano Iván Meléndez, nuestro consejero del CEMI por Pensilvania, en camino a Florida. Adelante, Iván. Gracias, hermano. Pues voy aquí. Si me pudiera hacer alguien el favor de darme una llamadita de atención a los 4 minutos, porque no puedo poner el temporizador. Pero, hermano Alejandro, muy extensa tu intervención. Yo con el hermano Freddy estoy de acuerdo, no todas las logias, a mí me instruyeron en las logias blancas, hay logias más científicas, hay logias un tanto más políticas, etcétera. Hay logias que no tocan el tema y otras que lo tocan, o hermanos que instruyen o no. Cada oído llega un maestro y le llena los labios de sabiduría, dependiendo de lo que va necesitando. Yo tengo cierta afiliación y conocimiento desde antes de la masonería por mi madre, que me instruyó por libros de metafísica, y mi padre, que me internó en los caminos del ocultismo desde muy pequeño. Yo quiero mantener esto a nivel, una observación, un par de observaciones y una pregunta en específico. Y precisamente ahorita en el corredor de un viaje personal que tengo, en un corredor largo que es la 95 desde Pensilvania hasta Florida, vengo meditando a través de esto. Efectivamente, yo no me considero afiliado a nada, incluyendo la masonería. Soy miembro de la orden, he sacado mis grados con bastante paciencia, porque así me instruyeron que lo hiciera. Sin embargo, no creo que, y es una crítica constructiva, un par de informaciones repetitivas y podemos condensar la información, pero quiero ser claro para el público en general. La masonería no quiere decir que sea una afiliación a las logias blancas o a Krishna o a cualquier cosa. Hiciste como referencia a Isis sin velo o Madame Blavatsky, algunos libros muy extensos que son en sí extremadamente complicados y que tienen que ser leídos con guías. Entonces, bueno, o sea, cada quien va encontrando sus caminos. Sin embargo, en mi meditación, y ahí sí difiriendo con el hermano Freddy, yo sí opino que la masonería es universal. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Será posible que entre los hermanos, no solo de la masonería, pero de la iglesia católica, apostólica, de las iglesias cristianas, que los hermanos de las uniones de AA, alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, narcóticos anónimos, que entre los scouts, que si todos tomamos una afiliación de empatía, tanta complicación y tanto viaje se puedan resumir en el tiempo y nosotros pudiéramos ser como viajeros en el espacio, vamos, que pudiéramos nosotros, como el efecto mariposa, que es muy típico, que se hace relación globalmente, hacer un efecto universal. Yo sí creo que mientras más amo,
afecto el cosmos. Y siento que la masonería tiene cierta universalidad y cierta energía que está conectada astral y personalmente, pero está en esa afiliación. ¿Qué es lo que quiero decir? No sé cómo voy con tiempo, pero creo que ya voy por ahí de los 4 minutos. Si en las logias sabemos quién está enfermo, si en las iglesias y nuestros vecinos sabemos quién tiene un problema, quién está pasando por una vicisitud, y si nos involucramos positivamente, ayudarnos y amarnos los unos a los otros, quizás en ese resumen, hermano, podrá ser posible que viajemos a través de todos estos momentos iniciáticos, como en el libro de los muertos, guiando a un ser amado a través de ese trago de la muerte, o guiando a un enfermo, o guiándonos a nosotros mismos en una exfoliación. ¿Qué tan posible es resumir? Y no es por tomar un atajo, pero por medio de la abolición, de la buena voluntad, lograr la paz aquí en la tierra y lograr que el universo vaya avanzando como va. Si nos puedes expandir en eso, hermano, te agradezco. Muchas gracias por el espacio y tiempo. Muchas gracias. Si gustas hacer alguna intervención, Alex, mientras desahogamos las otras 3 participaciones. Adelante, Alex, por favor. Gracias, qué amable. Bueno, pues repito, siempre cuando inicio una conferencia hay una advertencia, ya les dije, lo que aquí se intuya, se piense, se sienta o se diga, pues bueno, es el fruto de la investigación que yo he hecho. Esto no constituye una verdad absoluta, soy libre pensador, progresista, no impongo ni dogmas ni creencias, que quede muy claro que la percepción que yo tenga, si mi actual estado de conciencia me permite concebir que la masonería es universal, pues es fruto de mis vivencias. Aquellos que consideren que la masonería es simplemente exotérica, la reunión de hermanos, el cumplimiento del código moral masónico, también lo respeto. Lo que sí es importante concebir es que no todos estamos en el mismo nivel de conciencia. Los minerales, desde luego, no sienten. Las plantas, pues, están en otro nivel de conciencia. Los vegetales también, los animales también. Y ya lo explicamos aquí, los humanos también estamos en distintos grados de comprensión. Se habla que ese desarrollo de la conciencia es la dependencia, la independencia y la interdependencia. El instinto, el intelecto y la intuición, la inspiración, es el tránsito de la conciencia por el cual el ser humano va a percibir realidades. Por eso dijimos hace ratito, todo lo que percibimos es una perspectiva de la realidad, mas sin embargo a veces no es la realidad. Todo lo que escuchamos es una opinión, no es la verdad. Y bueno, pues Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero díganme ustedes qué es la verdad. Y bueno, yo se los puedo decir de acuerdo a lo que mi razón me lo permite, a mi leal saber y entender. Y la verdad es el conocimiento de todas las leyes que rigen el universo. 1 y 1000 veces dejen caer un plato y se va a caer. Esa es la ley de la gravedad, es verdad la ley de la gravedad. Pero díganme ustedes por qué flotan los aviones, ¿no? Pues bueno, porque están aplicando una ley superior, las leyes de la aerodinámica, pero en el justo momento en el que el avión viole las leyes de la aerodinámica, pues va a sentir la ley de la gravedad. Entonces, de igual forma, las leyes son universales, son incólumes, tanto los multiuniversos, las galaxias, los sistemas solares, los planetas, los seres que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser en los planetas, reptilianos, Anunnaki, robots, encarnados y desencarnados, estamos sujetos a las mismas leyes. Nadie escapa a la ley, es precisamente la voluntad divina. Y entonces solamente hay yo considero que hay 2 tipos de personas que sufren, aquellos que sufren por ignorancia o aquellos que pueden sufrir por arrogancia. Entonces, el ser humano, repito, pasa por esas 3 escuelas, primero como ignorante o aprendiz. ¿Y quién es el aprendiz? Aquel primeramente que dice yo sé, pero entonces no sabe por qué es aprendiz, pero es el dolor, las experiencias de la vida, las que a golpe de mallete, a golpe de cincel, lo van desbastando el dolor y va comprendiendo estas leyes. Entonces es cuando reconocen un acto de humildad como aprendiz que no sabe. Entonces es un aprendiz honesto y sabe que siempre va a ser eterno aprendiz. Entonces ese aprendiz honesto ya está preparado para hollar el siguiente camino, que es precisamente el compañero
Y el compañero que dice, esto es el resultado de mis investigaciones, esto es el resultado de mis experiencias, esto es el resultado de mis burilados. Entonces, como compañeros, procesamos la información y en el siguiente grado, como maestros, tenemos la capacidad ya de decir, esto es la ley. Entonces, un verdadero maestro masón es aquel maestro que a través del fruto de la experiencia puede decir con si acierta cierta, esto es una ley. ¿Por qué? Porque a través del fuego de la experiencia ha comprendido y ha aplicado estas leyes de la naturaleza en su vida. Entonces, un maestro masón es aquel que tiene la capacidad de transmitir. Entonces, el aprendiz recibe la información, el compañero la procesa, pero un maestro tiene la capacidad de saber transmitir. Entonces, precisamente, queridas hermanas y hermanos, insisto, hay quien va a concebir la masonería como una reunión de hermanos con fines frívolos, hay quien lo va a ver desde la perspectiva exotérica, pero hay quien puede penetrar en los sagrados misterios de la naturaleza. Y bueno, vamos a compartir algo de la liturgia de Tenida Blanca que llevamos a cabo cada domingo. Y se le pregunta al hermano segundo vigilante cuál es el principal trabajo que se ejecuta en las logias. Y él dice, el trabajo central que hacemos en las logias masónicas esotéricas, se aclara ahí el énfasis esotérica, consiste en conocer, practicar y difundir el principio de fraternidad universal, sin distinción de sexo, raza, credo, condición social, el estudio sistemático, ordenado, comparativo y en síntesis de todas las ciencias, filosofías y religiones, frutos de las civilizaciones humanas, así como el conocimiento y aplicación de las leyes universales en todos los ámbitos y el descubrimiento y aplicación de los poderes latentes en el hombre. Buscamos convertirnos en una digna morada para el Altísimo y proseguir en nuestra eterna evolución universal. Después el venerable maestro le pregunta al hermano orador cómo se logra ese laudable propósito y el hermano orador responde, mediante la búsqueda de la eterna evolución y perfectibilidad a través del incesante estudio, meditación, servicio y ritual, es decir, dedicándonos a practicar y difundir la fraternidad universal, ejercer la beneficencia, despojarnos de todo fanatismo, transmutar y transformar nuestros vicios e imperfecciones, desarrollar las virtudes humanas, conociendo y obedeciendo las leyes universales y ceñirnos a un código ético que respete los valores humanos, masónicos y espirituales. Así esperamos entrar en comunión con el absoluto, con el gran arquitecto del universo, con los logos cósmicos, solares, de esquemas evolutivos y planetarios, y con todos los seres de todos los reinos, géneros y especies, sabiendo que somos uno para todos y todos para uno. Toda esta compleja gama de objetivos trascendentales, los masones los englobamos y transmitimos con la alegoría de desbastar la piedra tosca, que en las órdenes esotéricas también llamamos hollar el eterno sendero de la autorrealización íntima del ser. Entonces, repito, ese es el propósito de las logias esotéricas, precisamente penetrar en esos sagrados misterios de estos planos, dimensiones, realidades y existencias. Hay quien, repito, entra a la logia, pero la logia no entra dentro de sí, no descubre que la logia está dentro de sí, que el cuerpo representa la logia, que que ese cuerpo está dividido en 3 aspectos, de la cadera hacia abajo están los aprendices, del corazón hacia abajo los compañeros y del corazón hacia arriba los maestros. Entonces, en el cuerpo, queridas hermanas y hermanos, están inscritos todos los anales del ocultismo. El ser humano, todo lo que busca afuera se encuentra dentro de sí mismo. Repito, hay quien no ve con los ojos físicos y hay quien no ve con los ojos del alma y hay quien, repito, o sea, pero no vamos a juzgar a nadie. Son grados evolutivos de conciencia y bueno, para eso estamos todos como masones, para amonestarnos sin acritud cuando un hermano incurre en una falta, pero sobre todo para ayudarnos en nuestra reforma y progreso. Entonces, esa es la mística de la logia, que hay hermanos y hermanas en diferentes grados evolutivos, en diferentes experiencias, diferentes grados de conciencia, y bueno, hay una sola manera de enseñar, y es con la voz del silencio del ejemplo, queridas hermanas y hermanos. Entonces, por eso esos grandes iniciados han sido precisamente piedras vivas. Con ese vivir, con ese actuar, ellos nos han enseñado
el camino, la senda, y bueno, pues eso es a lo que apelamos, a que han encarnado en el mundo grandes iniciados, grandes iniciadas, que ellos han sido los fundadores de todas esas ciencias, filosofías y religiones, y que conforme el plan evolutivo, repito, del planeta y del sistema y del cosmos, es un hecho innegable que nuestro planeta está siguiendo un curso a través del Sol, el Sol a través del zodiaco y el zodiaco a través del universo. Entonces, esta ley del ritmo del ciclo se aplica, repito, a todos los seres, y bueno, todos los seres desde la partícula subatómica hasta los multiuniversos, repito, estamos evolucionando, en todos está la vida, y bueno, la verdadera fraternidad no es que la reconozcamos, esa inmanencia del creador, esa vida oculta que vibra en cada átomo, que brilla en cada ser, es precisamente la manifestación de la vida, de la divinidad, del gran arquitecto universo, el cósmico, pónganle el nombre que ustedes quieran, pero esa vida que anima a esos seres desde las partículas subatómicas hasta los excelsos multiuniversos es algo, es alguien, es un ser, y bueno, pues cada quien lo puede concebir, cada quien lo puede llevar a cabo ese ejercicio de interacción con ese ser, que repito, no vamos a entrar en detalle de acuerdo a la tradición religiosa o formación, cada quien lo concibe como puede o quiere. Es cuanto, mi hermano. Muchísimas gracias, mi hermano Alex. Fíjate que me estuvo llamando mucho la atención todo lo que ibas comentando. Hoy sería muy fácil hablar de todo esto y de explicar lo que es un celular y qué es una computadora y el internet, pero intentemos comentarle todo esto a personas de la Edad Media o de la prehistoria, ¿verdad? Lo veríamos como cuestiones mágicas, como cuestiones místicas, como cuestiones de otras índoles que pudiera ser fantástico, ¿no? Hay algunas cuestiones que me llamaron la atención cuando fuiste hablando de todo el tema, y me llamó la atención la forma en la que tocas el tema de las cuestiones védicas en la existencia de los multiversos, pero observamos que no es privativo ya solamente de las religiones. Ya existen teóricos, cosmólogos, ¿no? Max Tegmark, que es una persona en la que están basadas en sus teorías muchas de las cuestiones de ciencia ficción que hoy conocemos como los multiversos, pero bueno, él está haciendo estudios serios al respecto. Y también tenemos una cuestión interesante, lo que es las teorías de cuerdas y todas estas cuestiones que nos hablan de diferentes formas de existencia de una misma posibilidad. Hay varias formas que pudiéramos rescatar al respecto, y me parece que hay que tener la mente abierta finalmente a muchas posibilidades, y desde luego es de mucha gratitud el que nos puedas compartir toda esta información. Vamos con la participación de nuestro respetable hermano Douglas Cárdenas, nuestro consejero del CEMI por Aruba. Adelante, por favor. Muchas gracias, querido presidente del CEMI. Voy a apagar la cámara porque ya comenzó otra vez la misma broma. Voy a decirles rápidamente, es un problema de actualización del Zoom. Entonces les pegué aquí, tanto aquí como en el Facebook, como en algunos otros grupos, un tutorial que es de un minuto para poder corregir ese problema. Adelante, mi respetable hermano, perdón. Bueno, saludando a usted mismo, presidente, y a nuestro secretario ejecutivo y a todos mis consejeros grandiosos que vamos a estar presentes, si Dios quiere, si Gadú quiere, si el Dios que quieran, nos vamos a encontrar en México y disfrutando. También saludo a todos los hermanos, hermanas de sus distintas, y amigos y amigas. Ante que todo, qué bonito es la tolerancia. Qué bonito es la tolerancia. Qué energía uno debe sacar con la tolerancia y la paciencia. Pero quiero decirle a ustedes, como psicólogo, hay un síndrome que se llama Saban. Investiguen. El síndrome de Saban.
Es difícil tener la verdad absoluta. Y cuando se habla de la masonería, se está hablando del dudar y ser certero. Esa es una de las ciencias ocultas que tiene la masonería. Ese es uno de los misterios. El hermano Alejandro, su exposición bastante extenso, bastante conflictivo, porque me habló cristianismo, budismo, hinduismo, judaísmo, las ramas del misticismo como la cábala, el sofismo, el yogi, el rosacrucismo, astrología, cosmogonología, cosmología, filosofismo, misticismo de Egipto, simbología y alegoría, masónico, extraterrestre y vida espacial. Me habló de ideología, panteísmo, deísmo, teísmo. Bueno, verdaderamente a mí me pone a pensar del síndrome de Savant. Me hiciste sentir, Alejandro, espero que también, como he tenido tolerancia, tenga tolerancia usted. Es primera vez que conozco las logias blancas. ¿Masónico? Sí, puede ser. Pero me hiciste sentir evangelismo, fanatismo. Me hiciste sentir verdaderamente en que la verdad absoluta la tienes tú, porque el verdadero masón está en la logia blanca. Esperemos que no ha sido tan brusco, porque la masonería mundial, la masonería de los países con sus culturas, tradiciones, idiosincrasia, es diferente a algunas veces. Pero no existe una masonería con la verdad. Esto de cuánto. Muchas gracias. Vamos con la participación de nuestro respetable hermano Catalino Pichardo, nuestro consejero del CEMI por República Dominicana. Adelante, por favor. A la gloria del gran arquitecto del universo, libertad, igualdad y fraternidad. Saludo efusivamente a nuestro presidente del CEMI, bien quisto hermano Antonio Nataller Montejano Arauz, con buena vibra. A nuestro secretario ejecutivo, un honoroso hermano Daniel Vega García, con los hermanos Jorge Balcázar Nara y José Vera, consejero de Bolivia. Saludo a todos los ilustrísimos hermanos consejeros en sus distintas jurisdicciones y áreas especiales del CEMI. Con los hermanos Alex Márquez y Hugo Moreno, saludo a todos los iniciados. Y con las damas iniciadas, Diana Ramos y esta muchacha que hacía días que no la veía. Bueno, ahora se me fue el nombre, pero ella está con Santa Rocío Ojeda. Saludo a todas las damas iniciadas. Participantes todos en las diferentes plataformas. Muy queridos míos. Dejé para completar ese trío. También saludo al hermano Omar y su respetable logia Sirio. Y he dejado, no he completado el trío porque hoy se celebra en Cuba el día de José Martí, ese apóstol. Y pensando en José Martí, es un hombre universal, un hermano universal, que no pensó en pequeño, sino en grande. Y a eso es que nos enseña la masonería, a pensar en grande. Como decía el hermano, la tolerancia,
con todo el respeto que merece el hermano Michel, pero yo sí creo en la masonería universal, porque nosotros, incluso aquí mismo en el SEMI, tenemos muy presente a los hermanos que a los inicios del SEMI tuvieron directamente con nosotros y que nosotros siempre lo tenemos en mente cuando hacemos celebraciones, cuando hacemos brindis, que están en otro plano, en el oriente eterno que nosotros llamamos. Entonces ese oriente eterno es parte, que no es parte de esta materialidad. Entonces, hermano, la masonería nos enseña a ir creciendo de manera paulatina, continua y sostenidamente. En cada grado hay una serie de ejercicios, una serie de tareas que hay que hacer, empezando como establecía el hermano. Fueron muchas ideas, como decían los que me antecedieron. Ahí hay mucho. Yo tenía en la mente al hermano Luis Suárez Sertucci, que siempre nos habla de otros planos también, y que siempre habla de Jesús, nuestro hermano mayor. Hermanos míos, todo en la masonería, ¿sabe en qué está basado? Buscar la verdad. Por eso somos libres pensadores y respetamos las ideas de los hermanos. Por eso, aunque estemos diametralmente disímiles en ideas, nos unimos en el abrazo fraterno, en la cadena fraternal de la que yo le voy a hablar en el SEMI, en ese encuentro. Y voy a aprovechar que, mire, el SEMI es una escuela que nos está aportando. Ahí el hermano Hugo, cada vez que ha hablado, el mismo hermano, el hermano Michel y otros hermanos eruditos han expresado que con el SEMI, y yo me sumo a eso también, con el SEMI hemos aprendido más que muchos años de logia. Porque a veces las logias se concentran en la parte administrativa y asuntos así. Y hemos perdido incluso de vista los ejercicios espirituales. Hasta de cuando usted respira adecuadamente, como nos ha enseñado el hermano Villarruel y que el hermano también Omar hizo un ejercicio esta noche. Usted se va robusteciendo, se va fortaleciendo con la respiración, porque a veces nosotros nos divorciamos de lo que nos da vida. Olvidamos hasta cómo respirar. Yo le conté no hace mucho que tuve una situación que yo no sentía el cuerpo del ajetreo que llevaba de vida. Yo me bañaba y no sentía la piel, porque a veces nos concentramos en cosas que nos olvidamos que existimos de manera física. Y hay muchísimos ejemplos, hermano mío, yo le conté ese. Pues miren, valoremos el SEMI, porque sin el SEMI no hubiésemos escuchado a este hermano hablar y a tantos hermanos que nos han dado tanto. Y mire el hermano Aya en estos días que nos habló de ese lugar arqueológico que él ha estudiado de una manera no como los otros arqueológicos cualquiera, no, de una manera espiritual, profunda, tomando en cuenta, como decía él, asuntos que ha aprendido y ha reflexionado con el SEMI. Lamentamos que ese día Alex tuvo que separarse de la pantalla, pero lo teníamos muy presente en la postconferencia, el hermano Ale Márquez. Pues mire, no quiero cansarle, pero en mi participación quise dejar a José Martí para completar ese trío así con Jorge Balcázar, Nara y José Vera, y así. Puse de a dos para completar ese trío con José Martí. Y ustedes vieron que no saludé en salud, fuerza y unión, sino libertad, igualdad y fraternidad. ¿Sabe por qué? Porque en la primera cumbre mundial del SEMI, 14, 15 y 16, algunos llegaremos antes para ayudar al hermano Taller, en lo que se presente, y otros nos quedaremos unos días después para visitar algunos lugares de México, algunos hermanos especialmente, y poder disfrutar más abiertamente. Pero sí los motivo, hermanos míos, a los consejeros, a los participantes, todo.
que nos inscribamos, que eso es lo que asegura una mayor soltura al hermano Natayel. Ustedes no saben lo que, bueno, muchos de nosotros sabemos lo que es montar un evento, pero un evento, primero, que va a ser observado, hermanos míos, nada más no por la gente del CEDI. Habrá gente cruzando los dedos para que nos vaya mal, porque así es la vida, como el yin y el yang, pero habrá muchos como quien os habla, que estamos prestos a asistir y podernos dar el abrazo triple que hoy les adelanto en salud, fuerza y unión, para que nos lo demos con fuerza y vigor, con el máximo amor que podamos desprender de nuestros corazones y nuestras cabezas. Como al hermano Mitchell, le voy a dar un abrazo, hermano Mitchell, que usted verá. Y apoyemos al hermano Natayel en este evento. Que eso es hacer masonería, hermanos míos. La masonería es cuando se nos llama estar prestos ahí. Ya mi esposa, su cuñada, tenemos el vuelo, todo listo, ya yo tengo desde empolvando los trajes y todo eso, y un ánimo, hermano mío, que ustedes no se imaginan, y por eso quiero animarle en este tema de hoy de masonería universal. La masonería nos enseña a servir, hermanos míos, a servir. Cuando somos aprendices, a llevar la copa, ayudar a llenar la copa, a poner la comida, a barrer, a limpiar, a todas las cosas. Y yo siempre en eso, no importa que haya sido venerable, diputado de distrito y todas esas cosas que me han dado los hermanos, siempre sirvo, cojo una escoba, un swapper, lo que sea, hermanos míos. No importa que yo ande bien vestido también, porque yo nunca me quito el traje, yo limpio con traje y todo. Entonces, les animo a que apoyemos a nuestro presidente y a los hermanos de México que están cerca de él, que son los que están cogiendo lucha ya para recibirnos a nosotros. Nosotros en el 160 aniversario que me tocó recibir a los hermanos de México, por eso me puse el pin de México, que me colocaran allá en esa visita, en la Gran Logia Valle de México. Lo hice pensando en eso, para que apoyemos a los hermanos mexicanos, que a mí me tocó ser edecán de ellos aquí, y desde que llegaron al aeropuerto, no lo dejamos solo nunca hasta que se fueron. Y eso lleva tiempo, pero lo hacemos con amor y con el servicio que nos enseña la masonería, a servir hasta que nos duela. Muchas gracias por su paciencia y tolerancia, y a seguir fortaleciendo la masonería universal. Buenas noches. Que así sea, mi hermano Catalino, porque siempre hablamos de divisiones y hace falta hablar de unidades. Muchas gracias. Vamos con la participación de Olga Rebeca. Adelante, por favor. Hay que encender la cámara para hacer uso de la palabra, por favor. Adelante, Olga. Hay que activar el micrófono. Ahora sí. Buenas noches, queridos hermanos todos. Muchas gracias por la plaza. Encantada de volver a estar nuevamente en estas conferencias que ya me había yo perdido bastante, que fueron muy gratificantes en la época de la cuarentena. Voy a ser breve. Primero que nada, bueno, felicitarlos por esta conferencia. Y efectivamente fue muchísima información. Me perdí en el momento de tomar notas, y la participación principalmente es porque me encantaría, si fuese posible, tener un acercamiento con el hermano conferencista, porque hay unos temas que me encantaría poder investigar y abundar más. Ojalá que fuera posible. Es cuanto. Gracias. Mi hermano Alex, si quieres hacer algún comentario al respecto de todo lo que hemos comentado, y me parece que tienes nuestro hermano Alejandro y su logia Sirio tienen también sus conferencias todos los domingos. Así que si es el caso que les interesa profundizar en estos temas, seguramente él les puede dar mucho mayor información al respecto. Adelante, mi hermano Alex. Gracias, querido hermano. Sí, agradezco la moción de los que me han antecedido la palabra. Insisto, por eso cuando iniciamos la conferencia, pues hicimos esa precisión de que somos libres pensadores, no imponemos dogmas. Reitero, nosotros, repito, lo que hemos logrado concebir
dentro de la logia Sirio, pues bueno, pues es en respeto, insisto, hemos dado cavidad a regulares y irregulares, a hermanas y hermanos, porque sabemos que esa divinidad, ese gran arquitecto del universo, pues a veces nos atrevemos a darle atributos que, bueno, son inconcebibles para muchos, pero sin embargo, pues nosotros creemos que en este gran arquitecto inmanente que está presente en todos los seres, trascendente porque estamos evolucionando, en él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, pero sobre todo la inmanencia. Reconocemos que nosotros no vamos a formar ninguna fraternidad, y eso lo hemos defendido puntualmente en muchos foros, en muchas órdenes. Es una arrogancia decir que los masones formamos una fraternidad, porque la fraternidad ya existe per se. Estamos inmanentemente vinculados en una cadena fraternal. Que me diga algún hermano si puede abstraerse de vivir en sociedad, si puede abstraerse del mundo, del sistema solar, del cosmos, y que me lo responda de forma lógica. Entonces, estamos todos unidos, somos uno para todos, todos para uno, estamos entrelazados en esa eterna cadena fraternal con todos los seres. Y bueno, pues se decía, Madame Blavatsky y otras hermanas, que bueno, pues ellas fueron tildadas de locas, fueron tildadas de herejes, fueron injuriadas y muchas cosas, sufrieron el escarnio de las órdenes esotéricas, ellas que fueron las primeras hermanas masones. Ellas decían que solamente existe un error, que solamente existe un sufrimiento y que solamente existe pues un pecado, por llamarle así, si lo concebimos desde la perspectiva religiosa, y es la gran herejía de la separatividad. Y esa gran herejía de la separatividad, de no sentirnos, repito, hay quien no se siente ni humano, hay quien no se siente hermano, y bueno, nosotros siempre bendecimos a todos los seres, incluso aquellos que nos injurian, aquellos que creen que nos hacen el mal, pero en realidad el mal se los hacen ellos mismos. ¿Por qué? Porque esa ignorancia, esa soberbia, esa gran herejía de la separatividad es una ilusión, es un engaño. ¿Por qué? Porque, repito, podemos atisbar esta perspectiva desde el ámbito científico, y la ciencia nos lo demuestra. Efectivamente que hay multiuniversos, hay dimensiones, hay planos. Desde el contexto filosófico también es un hecho, una realidad, que somos uno para todos, y sobre todo conocer y comprender que antes de que el hombre incluso fuera creado por algo, por alguien, ya existía el universo. Entonces, repito, el ser humano en el estado actual de su conciencia, yo creo, yo pienso, siempre debemos anteponer esas palabras, yo pienso, yo siento, yo creo, para no incurrir en soberbia de creer o pensar que poseemos la panacea, la palabra perdida, el arcana arcanorum, el magnum misterio. No, mis queridas hermanas y hermanos, somos humildes y eternos aprendices, y repito, aquel que diga que sabe no sabe, nos miente, porque, insisto, repito, hasta el más ignorante tiene algo que enseñarnos, y hasta el más sabio algo que aprender de nosotros. Entonces, por eso es que siempre apelamos al discernimiento. Buda enseñó el Dharma toda su vida, y él reconoció en sus últimas palabras que debemos de dudar de todo, que tenemos que encontrar nuestra propia luz. Entonces por eso siempre nos apelamos a que debemos de discernir. Es el primer requisito para hallar realmente el sendero espiritual. Entonces, queridas hermanas y hermanos, ya lo dijimos, el ser humano debe de velar esos 3 velos que corren sobre él, hallar precisamente ese sendero de entre lo irreal y lo real, de entre la oscuridad y la luz, y de aquello que es mortal y lo inmortal. Cuando el ser humano comprendamos que siempre las leyes universales fueron, son y serán, tendremos un poco de humildad. Y bueno, pues el Cristo, que siendo el verbo hecho carne, siendo la alegoría, se cayó 3 veces,
para incluso Él enseñarnos que hasta Él necesitó de los demás y que esa humildad de reconocer que somos parte de la divinidad, de la creación, del gran arquitecto del universo, es lo que nos va a permitir acceder a mayores beneficios, recibir mejores salarios y estar realmente en presencia del Eterno. Entonces no nos engañemos, queridas hermanas y hermanos, hay velos que tenemos que discurrir, el maya, la matriz, alguien le llama eso, alguien le llama espejismo, alguien le llama ilusión, alguien le llama el morador del umbral, llámenle como le quieran llamar, eso no importa. Lo importante es que cada quien debe de conocer, debe de comprender por mérito propio. Nadie puede hollar el sendero por otro. Se dice que los egipcios les enseñaban a sus iniciados que el hombre primero de ser malo, después bueno, después justo y finalmente sabio. Entonces el hombre debe de conocer la columna del norte, la columna del sur y finalmente debe conocer la columna del medio, la columna del centro, y esa columna del centro es verdaderamente el sendero, donde ya no existe la dualidad, donde ya no existe la discrepancia, donde ve la unidad en todos los seres, donde él conoce y comprende que él siempre ha sido parte de la divinidad, que él se ha permitido expresar la divinidad en sí, y bueno, que él a fin de cuentas sirve al Eterno, y que conforme vaya adquiriendo esas experiencias, que es la experiencia lo que lo hace maestro, no es un libro, no es una película, no es una conferencia, no es una convención lo que lo hará espiritual, es la experiencia, queridas hermanas y hermanos, y esa bendita y sagrada experiencia es su legado, eso es lo que cada quien posee, que nadie nos puede quitar, la experiencia. Entonces, esta es la materia prima por medio del cual nosotros evolucionamos, es a través de la benemérita, centenaria, milenaria y millonaria Universidad de la Vida, en la cual estamos todos inscritos. Repito, hay quien elige al dolor como maestro, hay quien elige al amor como maestro, pero tanto aquellos que lo eligen, el dolor como el amor, tengan la plena certeza que unos lentos, unos rápidos, unos adelantados y unos atrasados, todos habremos de llegar a la fuente del cual venimos, en la cual estamos y en la cual habremos de regresar. Ese es el glorioso destino del ser humano, que extraviado en esa parábola del hijo pródigo ha perdido la conciencia, no sabe qué es ni quién es, no sabe de dónde viene y tampoco sabe a dónde irá. Pero repito, es la experiencia, son esos golpes mortales, esas devastaciones, esos cincelazos que nos produce la vida, lo que nos va puliendo, los que nos va perfeccionando, lo que nos va dando esa sabiduría que solamente nos otorga la experiencia. Es cuanto, querido hermano. Muchas gracias, mi hermano. Vamos con las siguientes las últimas 4 participaciones e iremos con un comentario de cierre de nuestro ponente. La última mano levantada es la de nuestro respetable hermano Jorge Huele. Será la última participación al respecto. Vamos con la participación de Miguel Ángel Godínez. Adelante, por favor, mi hermano. Gracias, hermano Natayel, con vuestra venia y también la de los consejeros. Y antes que nada, también dar todo mi apoyo a la cumbre del SEMI. Yo he invitado a algunos compañeros en México para que accedan allá también, si es posible, o se pongan en contacto con ustedes. Y también he invitado a otros compañeros aquí a las ponencias. Atendiendo lo siguiente, Alejandro, hermano, el enorme esfuerzo y la capacidad de conocimiento tan diverso que nos has dicho es encomiable, es muy positivo. La masonería en su conjunto, hermanos, cuando se inició, se partió, haz de cuenta, la Torre de Babel,
que se hicieron diversas lenguas para que todo el conocimiento o las lenguas fueran dispersas y el hombre no se pudiera comunicar uno con el otro. Igual en la masonería, fue diversa. ¿Sí? Hay diversas formas de ver la masonería. Lo que el SEMI ha hecho hoy es que todas esas ideas divagadas en torno a la masonería general las estamos escuchando hoy por primera vez. ¿Sí? Antes no los escuchábamos. Teníamos nuestras liturgias que inclusive no las podíamos conseguir en nuestro lugar de origen. Por ejemplo, en México teníamos forzosamente que viajar a la Ciudad de México para comprar las liturgias. Mucho menos íbamos a tener acceso a otro tipo más de conocimiento. Hoy el conocimiento se ha expandido grandemente, ¿sí? Yo quería también hacer referencia al libro de los grandes iniciados. Recuerden que los grandes iniciados del libro, ese fue un tiempo, fue prohibido. Tuvo cerca de 100 años prohibido por todo lo que contenía. Ahí está escrito todo el principio, incluso el aspecto de Dios. Ahí están todos los hombres míticos, ¿no? Está el Krishna, el Buda, los romanos, está absolutamente todo ahí. Y cómo incluso se inicia la fe, ¿sí? Y la creencia en un Dios o el principio del todo. Por eso nuestro hermano Alejandro también está acertado en muchos conceptos de eso. Y yo también, Los Grandes Iniciados, fue un libro que leí bastante también. Ahora también cuando, por ejemplo, el Kybalión antes no era visible. Hoy lo es visible, entonces cambia el concepto de nuestras mentes. En eso debemos entender lo que decía Natayel hace rato, que todas nuestras mentes tienen que expandirse, hermano. Vamos a expandir nuestra mente. Estamos en la era acuariana, es la era del conocimiento. Tenemos que aceptar las ideas que son divergentes a lo que nosotros habíamos escuchado con anterioridad. Obviamente, somos hombres preparados para conocer si es cierto o falso lo que se nos está diciendo, ¿sí? Para eso se nos pone la duda filosófica en relativo a lo que Buda decía Alejandro, ¿sí? La duda, ¿sí? Se tiene uno que preparar para ello. Ok. Alejandro también me llamó poderosamente la atención. Otro de los conceptos que hemos olvidado dentro del estudio de nosotros es la telepatía, ¿sí? La telequinesis o ciertas cosas que nosotros podemos hacer como seres humanos o llevar a la práctica, pero que no lo hemos realizado. ¿Por qué? Porque tampoco en las logias se llevó. Las logias siempre se utilizaron, hermanos, debemos entenderlo. Por primera vez estamos rompiendo esquemas. Siempre fueron manipuladas al poder de los que nos traían el conocimiento del extranjero. Y hoy no, hoy por primera vez estamos tomando en cuenta nuestra propia filosofía de pensar y nuestro propio hacer. Luego, otra cosa, referente a la logia de Alejandro Sirio, se nos dice que es una constelación y que es la más brillante dentro del universo y que está entre las constelaciones de la constelación del Perro y de la Osa Mayor y Osa Menor. Bueno, esto lo hacía yo referencia por la estrella polar también, que es una de las estrellas que manejamos nosotros también. Y lo otro que a mí me impactó también, no me impactó, ya he escuchado, la famosa Hermandad Blanca, ¿sí? La Hermandad del Dragón. Y hay otra tercera hermandad que supuestamente en ella está representada todo el poder económico, político y mundial de todo lo que está. Y ahorita están enfrentándose entre ellas mismas. Y yo mi situación que quisiera preguntarle a Alejandro es ¿qué más sabe acerca de la Hermandad Blanca? Porque él nos encajonó en la Hermandad Blanca. Entonces ahí sí yo quisiera saber por qué nos encajona en ese concepto. Yo ahí termino mi comentario, no sin antes recordar que todos nosotros los masones tuvimos una etapa de conocimiento que hoy se está expandiendo. Por ejemplo, cuando Anatayel, nuestro ilustre presidente, nos hizo una propuesta, o no propuesta, sino una idea un poco vaga de, por ejemplo, de que se hicieran iniciaciones virtuales, hermanos. Todo el mundo se espantó, gritaba que el otro. No, hermanos, todo lo que estamos haciendo ahorita es virtual, lo estamos sintiendo
nos está afectando mentalmente, psicológicamente, estamos creciendo espiritualmente en todos los aspectos, en todos los conceptos. Entonces el conocimiento que se nos viene es efectivamente el acuariano, se va a unir todo, ¿sí? Entonces yo sí quiero agradecerle a Alejandro, gracias por la ponencia, hermano, y a todos ustedes, consejeros, muchísimas gracias por permitirme el uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias, hermano Miguel. Y es importante observar que la perspectiva de nuestro hermano ponente, pues deriva mucho de lo que es la teosofía, que es justamente porque lo que he escuchado es que se habló de muchos temas a la vez. Ese es justamente el significado de la teosofía, cómo utilizar las diferentes religiones, principalmente las orientales, y traerlas al entendimiento del occidente. Por aquí tengo un comentario que nos decía David Jonathan, dice, debemos saber concatenar los conocimientos y mensajes de verdad que se encuentran esparcidos por el mundo y por lo tanto se les da un distinto nombre a las mismas deidades y elementos que van conformando esos mensajes ocultos que llegan a nuestro entendimiento para lograr esa conciencia. Debemos abrir nuestra mente y dejar fluir adecuadamente. Triple abrazo fraterno. Muchas gracias, David. Pues ya ahí está esa cuestión. Y bueno, es justamente una posición filosófica derivada de esta pues corriente que también es muy interesante y de la cual han participado muchos hermanos masones a lo largo de la historia, incluidos fundadores. Vamos con la participación de nuestro respetable hermano Jorge Balcázar Nara, nuestro consejero del CEMI por Bolivia, que ya nos tenía muy abandonados y lo extrañábamos mucho, pero nos da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros. Buenas noches nuevamente, mi respetable, querido y respetado hermano Anatayel Montejano Arauz. Me perdí un tiempo, estaba estudiando porque veía venir cosas duras en el CEMI, entonces hay que estudiar. Gracias por esa preocupación. Vos sabéis que he hecho un viaje también bastante importante para mi profesión, etcétera, etcétera. Hemos estado en eso. Pero el CEMI no se olvida. El CEMI no lo lleva en la mente y en el corazón. Amén de que digamos larga vida al CEMI, todo eso lo llevamos allá adentro. Y al último me vi obstaculizado porque había habido cupo para entrar al CEMI también. Ese ya es complico, digo, como dicen en Dominicana, no Catalina, ya es complicadísimo. Bueno, pero ahora me vine temprano, no dormí siesta, bueno, todo legal. Gracias, hermano presidente, gracias, hermano secretario ejecutivo Daniel Vega García, a todos los consejeros, y voy a retribuir ese cariño de Catalino a través de él, de parte de José y mía. A todos, mi cariño y mi respeto al decano Hugo Moreno, a todos. Aquí no hay hermano más grande ni más chico. Aquí todos somos iniciados, tenemos la perspectiva de aprender o no aprender, de interferir o de no interferir también. La masonería tiene enemigos ocultos. Los tres compañeros andan por ahí sueltos. Eso no hay nada que hacer y eso es peligroso. Aquí tenemos una organización que el gran arquitecto del universo, Dios eterno y divino Señor, y para mí la Santísima Virgen también, han inducido a que salga esta organización. ¿Quién la inventó? ¿Quién la hizo? Sabemos cómo la organizaron, cuál es su fundamento, cuál es su estructura, su futuro, etc. Todos lo sabemos eso. Y hay que reconocer. Por eso yo digo, no hay que apoyar al hermano Anatayel para el encuentro mundial. Hay que trabajar con él, no es apoyarlo. Hay que trabajar con él. Eso tenemos que hacer. Estamos haciéndolo así, tenemos que trabajar con él. Porque apoyar es, estás mal, te apoyo, no. Trabajar. Hay una palabra en quechua que se llama yancar. Yancar es meterle al surco, pero duro. Eso es lo importante. Gracias, hermano, respetable hermano Omar Alejandro Reyes Plasencia, porque hay que respetar los trabajos que se presentan. De por sí el pergeñarlo, el estructurarlo, todo eso, ya es un trabajo, ya es una preocupación, es algo así. Por eso hay que respetarlo. Amén de que sea largo, corto, no sé, pues cada uno sabe su recorrido. Eso es importante saberlo. Él tiene un tema ahora, masonería universal.
pero creo que estamos perdidos entre la escuadra y el compás. Vamos a irme con ese término porque es de uno de los ritos, de uno de los grados. Perdidos entre la escuadra y el compás. Y ojalá todas estas cosas no vayan a generar en algunas personas, perdón ese término muy despectivo, en algunos hermanos que formemos una torre de Babel. Tenemos que cuidar ese detalle. Ya Babilonia cayó por aquello, etcétera, etcétera. Con ese saludo para todos vosotros y las distinguidas damas que están trabajando con nosotros, están en esta onda. Pues voy a hacer, me gusta ser concreto, ustedes saben, y siempre me he ceñido al título del trabajo. Dice masonería. Masonería. ¿Qué es la masonería? Todos sabemos qué es la masonería. Es una asociación universal. Eso está claro, no hay donde perderse. Filantrópica, filosófica y progresiva. Esa es su universalidad. Además, procura inculcar a sus adeptos el amor, la verdad, el estudio, la moral, la ciencia de las artes, desarrollar el corazón humano, los sentimientos de abnegación y caridad, todos esos detalles, la tolerancia. Pero no es la tolerancia con la complicidad, es la tolerancia a las ideas políticas y religiosas del otro, sin tratarlas en templo, sino que hay que respetarla. Eso está claro. A menos de que hayan fanáticos aquí adentro que somos de derecha y de izquierda, etcétera. No quiero aludir ni se me ponga a sonreír un hermano que estoy viendo, pero ya tenemos esa tal confianza que podemos decirnos qué no nos gusta y qué nos gusta en la política. Los deberes de la familia, los que debemos atender. Esta masonería bellísima que nos permite lucurar, interpretar, etcétera, etcétera, nos ayuda a extinguir los odios de raza, los antagonismos de nacionalidad. Ahí va abriendo la universalidad de opinión, de creencias, de intereses, uniendo a todos los hombres por los lazos de la solidaridad y confundiéndolos en un, ¿qué puedo decir? Un tierno afecto mutuamente correspondido. No es que unos tengan más dinero, otros tengan menos dinero. El que tuvo más dinero, que tiene más, que no robó, es pues bien habido, tiene todo el derecho. Porque hay ladrones también, pues, ¿no es cierto? Ese es el detalle. Esta masonería, que es una asociación, procura mejorar en cuanto a nuestros defectos de herencia. Está en el ritual eso. Mejorar también la condición social. ¿Por qué si nosotros somos masones, con buen trabajo, buena empresa, todo, no vamos a ayudar al hermano? Tenemos que ayudarlo, no fomentarlo, ayudarlo. Porque hay hermanos también que se echan a la carga y fomentan y hacen cualquier cosa porque es amigo del gerente. Entonces, además procura mejorar la condición social del hombre. Sin progresismo, sin antagonismo, sin nada, la condición social del hombre. Eso es importante. Y además nos enseñan a actuar por todos los medios lícitos y especialmente por la instrucción y la academia que tenemos. El trabajo y su benevolencia lo sabemos, esa es universalidad, el trabajo es universal. De ahí salió pues nuestro lema de libertad, igualdad y fraternidad, que eso es muy, muy importante. Esta masonería, ¿a quién los acoge? A los iniciados, pues. Aquí no, en los templos no hay uno que no sea iniciado, que cuando hay un ritual masónico no existe, cuando se practica liturgia. Antes se han inventado las tenidas blancas porque la señora molestaba, ya están las tenidas blancas, ya se han iniciado, etcétera, etcétera. ¿Y el masón qué es el masón? Miembro de la masonería, ¿no es cierto? Al organizarse porque así están los documentos. Al organizarse la masonería, la orden, en 1717, todos lo saben, pero lo voy a repetir para recordarlo. Se quiso expresar con esta palabra de masón que los masones somos arquitectos, constructores del edificio moral, del perfeccionamiento humano, ¿qué es lo que nos enseña? Esa es nuestra universalidad.
Antiguamente se aplicaba el término de masón, que viene de la palabra maison, de francés, que era el obrero y que se dedicaba a las obras de construcción, albañilería, etcétera, etcétera. Pero ahí entraron pues ya la técnica, la ecléctica de la masonería, que agarró de todo, filosofías, religión, y todas las ideas que tenía la humanidad. Agarró lo mejor y nos hizo la masonería. Nos hizo un ritual para cada cosa y nos indica el calificativo de la masonería es universal, simbólica, etcétera, etcétera. Algunos ya se han hecho su masonería, han hecho ritos de Memphis, hay de todo, hay que respetarlo. Pero la filosofía eso es lo importante. Y algo nos hemos olvidado en la masonería, y es bueno recordar para que sea realmente universal y tengamos esa cualidad. Amén de esa extraordinaria belleza que nos ha presentado el hermano Omar Alejandro Reyes Plasencia. Amén de aquello. Hay algo que se llama Gabaón, y casi no lo utilizamos, a Gabaón. Gabaón es en todos los ritos, este es el nombre del maestro, porque los gabaonitas prácticamente fueron los fieles guardianes del Arca de la Alianza. Y nos hemos olvidado, todos nos hemos olvidado, porque estamos con la física electrónica, con la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Eso va a terminar y la masonería va a seguir estudiando qué es lo que queremos hacer. El maestro debe velar, y el masón, por supuesto, por la observación, por la conservación de la orden, mejor dicho, y por el mantenimiento de la disciplina, mis hermanos. La disciplina ha escapado a nuestros detalles. Y cuando estamos volviendo ahora a los templos ya físicamente, vemos que la disciplina un poco que se ha relajado, pues, ¿no? Es cualquier cosa. No, hay que ser disciplinado. No hay que ser malo. Hay 3 instituciones, ya varias veces lo he dicho, que van a desaparecer de último. Entre ellos está la masonería. Pero si nos apuramos a indisciplinarla, la vamos a deshacer muy pronto. Esta palabra de masón y masonería constituyen ciudades mentales. Y Gabaón fue uno de los que hizo la alianza con los israelitas en tiempo de Josué. Y es el artífice de los templos de la masonería. Y voy terminando con esto. De masonería ya lo he hablado un poco. Universal. Este es el calificativo que nosotros aplicamos a la masonería. Pero también nos olvidamos de otro título, que es universales. Una cosa es la masonería y universales. Universales, ¿a quién se llama? A los 3 grados de la masonería simbólica. O sea, el aprendiz, compañero y maestro, que son los únicos que prácticamente disfrutan del privilegio de la universalidad. Eso es muy importante recordar. Y no me quiero meter en las discusiones de mis hermanos. Tenemos que decir por algunas cosas, ¿no? No se va a enojar el hermano Omar porque le digamos que está muy larga, muy corta. Él ha hecho un resumen de 100,000 años, ¿no? Hay que entenderlo así. La mística. La hemos perdido la mística. Tenemos que recuperarlo. Esta mística, ustedes saben muy bien, para que sea universal, la mística masónica. No, acá es la escuadra y el compás, y en todo el planeta eso es universalidad de nuestros principios. Entonces, toda esta de mística también, o místicos, se aplica a la masonería. Pero, bueno, algunas cosas más, pero no importa. Quiero llegar a esto para terminar. La verdad. Cuando hablamos de la verdad, todo el mundo es dueño de la verdad. Somos tan humildes, tan tolerantes, pero no nos gusta que otro tenga la verdad, sino yo la tengo la verdad. Eso no es cierto. ¿Qué es la verdad? Desde el momento de la iniciación a nosotros nos enseñan como adeptos que la verdad es un atributo de la divinidad.
Están los rituales, mis hermanos, eso no estoy ahorita descubriendo nada. Y base fundamental de todas las virtudes. En 2 rituales del simbolismo está aquello muy lindo. ¿Ah? Es el estudio de la contemplación de la naturaleza. La Amazonia no es una fuente de pasatiempos, sino de un estudio severo del hombre, de la humanidad, de la naturaleza primordial, que encierran estos 3 grados filosóficos, estos 3 grados simbólicos. Todo eso encierra. Nos conducen al conocimiento de la verdad por medio de símbolos y alegorías. Esa es la riqueza que tenemos en la masonería. Eso es importante, que entrañan estas lecciones muy importantes, más sublimes hacia la sana moral. Eso es lo que nosotros sabemos. Ahora, las representaciones alegóricas de la verdad en el simbolismo, los grados son numerosísimas, cualquier cantidad. Prácticamente, verdad significa, su significado viene del aletis, que sirve la palabra sagrada de las maestrías elegidas, etcétera, 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 etcétera. No quiero ganarle en el tiempo a mi hermano Omar Alejandro Reyes. Paciencia, gracias Omar. Siempre uno aprende, nos vamos a ir aprendiendo todos los días. Hablaremos más adelante de otras cosas interesantes. Gracias, presidente, gracias a todos. Muy gentiles, me han hecho el honor de escucharme. Muchas gracias, hermano Balcázar. Un fuerte abrazo. Vamos con la participación de nuestro hermano Alex Márquez. Adelante, por favor. Desde Chile. Muchas gracias, muy buenas noches. En primer lugar, saludaros a vos, presidente del SEMI, nuestro venerable y respetable hermano Anatayel Montejano, a cada uno de los consejeros de este Centro de Estudios Masónicos Internacionales, a todos los queridos hermanos presentes, y sobremanera a nuestro hermano Omar Alejandro, porque siento que nos ha dado una clase magistral, desde lo que él piensa, desde lo que él estudia. Si bien es cierto, el concepto masonería universal, sí lo venimos escuchando siempre, pero inclusive cada logia, cada taller tiene una impronta. ¿Y qué es lo que es una impronta? Es lo que cada grupo humano va escogiendo. En las organizaciones se le llama cultura organizacional. En los grupos humanos se le llama grupos de interés. Pero cuando el venerable hermano nos empieza a hablar de antropogénesis, y antes de ello de cosmogénesis, ¿por qué nos preocupa? Si debiera ser parte de nuestro estudio. La teosofía fue una disciplina formada por masones. Ya lo dijo nuestro presidente. Conformada por la gran mayoría de masones. De la teosofía, que los iniciadores fue Olcott con Blavatsky, continuó Annie Besant esta obra junto con Leadbeater. Bueno, y surgieron un montón de otras organizaciones, incluyendo la antroposofía de Rudolf Steiner, Rosacrucismo, etc. Lo que hoy día nos mostró él no tiene nada de difícil para nosotros si lo estudiamos, pero sí necesario. Es muy necesario. Entender muchas cosas simbólicas que están escritas en distintos lados. Yo sé que lo complejo de todo ello es, por ejemplo, cuando se escribe Isis sin velo y luego, naturalmente, la doctrina secreta, es que se diga que fue escrita por medio de una canalización que surja de los Mahatmas. Eso es lo que hace complejo el tema, porque esto de las estancias de Xi'an es todo un concepto de la India. Y eso no es porque como occidentales nos cuesta a nosotros. Por nuestra formación occidental nos cuesta. Pero tiene que ver también con todo el concepto de símbolo que está detrás. Nuestra masonería no es solo filosófica ni ética.
es iniciática. Y escuelas iniciáticas hay en distintos lugares. ¿Y qué significa ser iniciático? No es ser iniciado. Es un atributo, sí, de acuerdo. ¿Es una condición? Sí, ser iniciado. Pero el proceso iniciático, querido hermano, es personal. Es un acercamiento hacia la vida espiritual. Y nos cuesta mucho separar la espiritualidad de la religión. Cuando hablo de religión no me refiero al religario, ¿eh? Me refiero a las instituciones religiosas. Y nos cuesta mucho. Parece que es un pecado o es malo hablar de espiritualidad. Y es lo que estamos perdiendo como humanidad. Cada vez que nos alejamos de la espiritualidad, nos estamos cada vez más deshumanizándonos. Y aquí quiero tomar un recorrido también de la teosofía con el permiso del querido hermano Omar Alejandro. Cuando Annie Besant y Louis Baker descubren a Krishnamurti, un gran avatar, lo empiezan a formar para que fuese este avatar del siglo XX. Pero en el año 29, y si no me equivoco, en el mes de agosto, nomás en los Países Bajos, Krishnamurti cierra y pone término a esta organización. Porque dice una frase maravillosa, a mi modo de entender. No necesitamos gurú. No necesitamos un líder. El maestro está al interior de cada uno de nosotros. Y si entendemos bien, toda la simbología es eso. Es buscar nuestro maestro interior. Lo dijo de alta manera hoy día en la exposición el querido hermano. Cuando empezó a hablar de nuestros cuerpos y donde está el guardián del umbral. No puedo hablar, porque me imagino, es una conferencia abierta, pero ok, hasta ahí lo podemos dejar. Pero sí, desde el punto de vista de la anatomía humana, si nosotros hacemos la analogía correspondiente, es una maravilla la conferencia. Le agradezco y disculpen, porque digo siempre lo mismo que decimos todos. Voy a ser breve. Muchas gracias, mi querido hermano. Gracias, Alex. Un fuerte abrazo. Vamos con la participación de nuestro respetable hermano Jorge Buele, nuestro consejero del SEMI por Ecuador. Será nuestra última participación antes de pasar al comentario de cierre de nuestro ponente. Muchas gracias, querido hermano Anataíel, el presidente del SEMI, a los directivos, a los consejeros en todos los puntos cardinales, a todos los presentes en el ciberespacio. Diplomáticamente y masónicamente tenemos que hacer la conjetura y el saludo completo a todos los queridos hermanos, pero hay que ser corto con respecto al tema de tiempos en Internet. Abrazo a todos amorosamente, queridos hermanos y no hermanos. La conferencia dictada por Omar Alejandro, espectacular. Siempre digo que el SEMI está poniéndonos constantemente la vara más arriba y más arriba y más arriba. Y nos obliga a estar constantemente pensándonos, repensando y volviendo a los temas teocráticos, filosóficos, de toda la naturaleza. Y cuando nos introducimos en el taller, volvemos al mismo plano de macrocosmos y microcosmos en esa representación simbólica. ¿Y quién está en el centro, queridos hermanos? El iniciado, el hombre. Ahí estamos nosotros, en medio de. Para hacer una situación física, emocional y psicológica. Pero me quiero basar en lo que dijo nuestro hermano y de todos los ponentes, exquisita también sus aportes, porque nos llenan. Y voy a referirme a lo que se decía como la verdad. Recuerdo un hermano 33 cuando le discutía sobre la verdad de la vida y de todo. Me decía, mira, hay un espejo gigante colgado en la pared y por accidente ese espejo manejaba la verdad. Era la verdad, el espejo era la verdad, queridos hermanos.
y de pronto se cayó y se hizo pedazos. Entonces, la pregunta era, ¿cuál de esos pedazos es la verdad? Si cada uno de nosotros nos hacemos dueños de un pedazo de espejo, estamos diciendo que somos dueños de la verdad. Y cuando nos dejamos en ese plano, pues solamente tenemos que pensar que siendo humanos no venimos solos, no llegamos solos, sino que estamos siempre acompañados, hacia arriba o hacia abajo. Entonces lo que nos toca es ser solamente solidarios y humanos. En esa comprensión es que el hermano Alejandro nos da esa conferencia y nos llevó a los diferentes planos. Divinidad, sí, por supuesto que debe existir una divinidad, pero cuando se le adhiere atributos humanos, esa divinidad dejó de ser tal, queridos hermanos. Así de plano, sencillo, simple, y solamente quiero hacer un cuestionamiento al querido hermano Omar Alejandro, si me puede despejar esta duda de la numerología de la cábala. Si este año se suma 7 y le pone al lado el Kali Yuga y dice que es del caos, entonces se supone que este año, terminado en 7, según la numerología, debería ser, pero extremadamente positivo. Es cuanto, queridos hermanos, gracias por su atención. Muchas gracias, mi hermano Jorge Huele. Vamos con la participación final de nuestro hermano Alejandro Reyes Plasencia. Adelante, mi venerable hermano, por favor. Gracias, querido hermano. ¿Se alcanza a ver ahí una pantalla? ¿Cómo, perdón? ¿Se alcanza a ver ahí en el video una pantalla? No, todavía no compartes nada. No, me refiero, el video se ve no en compartir pantalla, se alcanza a ver si desactiva la tuya, mi hermano. A ver, pues, se alcanza a ver un fondo de pantalla ahí, no en tu video. A ver, sí, a ver, ahí podemos ver. ¿Puedes desactivar tu pantalla para ver si se alcanza a ver la mía? El video, o sea, el fondo del video. Alcanzamos a ver ahí la tierra. Pero ahí se alcanza a ver una chica recostada. Sí, de repente aparece la imagen de una dama del lado una dama, ¿eh? ¿Ahí se alcanza a ver? No. ¿Ahí se ve la imagen de una dama? ¿Ahí? Ya no. ¿Ahí? Ahora sí. ¿Ahí se ve bien? No, aparece y desaparece. Ah, qué caray. Es que les iba a compartir un video para hacer el comentario de cierre, pero sí es importante eso. ¿No puedes desactivar tu video, mi hermano Natayel, para ver si se alcanza a ver? No, yo no. A ver, yo no tengo mi video compartido. Ahí está. Pero sí, ahí entonces déjenme ver si me permite compartir el archivo, porque es un video. ¿Saben ustedes cómo puedo compartir un video, queridos hermanos? Sí, ahí igual. Está. Ahí está. Ahí sí se alcanza a ver. Ahí estamos por ver, sí, ahí se ve el video. Ahí se ve el video. No, se ve negro completamente. Ah, ok. Entonces por eso quería poner, es que le puse un video y no me dejó, por eso es que estoy poniendo ahorita la pantalla de la computadora para ver si alcanza a ver una dama. ¿Sí se ve una dama? Ya no. Es que como tienes tú el fondo de pantalla. Ah, ok, perdón. A lo mejor es por eso. Es por eso, es correcto. Entonces, ninguna, ahí se alcanza a ver. Ahora sí. Ok, perfecto. Ahí se alcanza a ver, ¿verdad? Sí. Bueno, es correcto. Ahí se alcanza a ver esta dama. Vamos a poner este video. ¿Sí se alcanza a ver entonces la dama? Sí. Ok, como cierre de comentario, queridos hermanos, este video ha generado pues un revuelo dentro de la comunidad científica. Esto no es misticismo, es una realidad ya científicamente demostrado lo que ahorita vamos a ver, este video. Y bueno, en ese video nosotros vamos a poder percibir, repito, cómo es que el ser humano siempre ha tenido esa obsesión por lo micro y lo macro. Y bueno, pues de lo particular que es el ser humano,
vamos a ir a lo macro, a lo máximo que la ciencia astronómica ha podido descubrir, y luego del ser humano como ese sujeto, a lo micro, ¿no? ¿Qué hay dentro de él? Entonces, si me lo permite, mi hermano Nataniel, ¿sí se alcanza entonces a ver ahí la dama? Sí, ya le alcanzamos a ver. Ok, vamos a dar inicio, vamos a poner un poco de audio para hacer este comentario de cierre. Y bueno, pues cada quien habrá de sacar sus conclusiones para conocer y comprender si es que evidentemente estamos en presencia de una obra del gran arquitecto del universo, el cósmico, del divino, de una entidad, de un ser, si es que evidentemente o eminentemente existe la fraternidad, y si es que eso que nosotros llamamos masonería realmente es ese proceso constructivo del universo. Vamos a iniciar, queridos hermanos. ¿Puedes desactivar el video, mi hermano? ¿El tuyo? ¿El compartir pantalla? ¿Se ve el video? Sí. Ok. Muchas gracias, queridas hermanas y hermanos. Repito, siempre el ser humano se ha cuestionado acerca de qué es, quién es, qué lugar ocupa en el tiempo, en el espacio, en el universo. Y bueno, con esta reflexión, con este video, queridas hermanas y hermanos, cada quien saque su conclusión. Si la masonería es universal, es humana, quieran creer en lo que cada quien ustedes quieran creer. Ese es el propósito de esta conferencia, lograr nosotros comprender que evidentemente estamos vinculados los unos a los otros, que la cadena fraternal
no solamente nos une a los hermanos, nos une con seres superiores y aquellos seres que nos habitan, que son los órganos, las células y las partículas, incluso subatómicas, también son nuestros hermanos. Es cuanto, queridas hermanas y hermanos. Les agradezco a todas y a todos su cordial y puntual asistencia. Muchísimas gracias, mi hermano Alex. Haré llegar a la brevedad este documento a tu WhatsApp. El Centro de Estudios Masónicos Internacionales otorga el presente reconocimiento al venerable hermano Omar Alejandro Reyes Plasencia por haber dictado la conferencia 319 Masonería Universal el 28 de enero de 2023. Será vulgar, democratizando el conocimiento, nuestro respetable hermano secretario ejecutivo y su servidor Antonio Natayel Montejano Arauz. Muchísimas gracias, mi hermano Alejandro. Ha sido una noche muy interesante. Qué bueno que se generen diversidad de opiniones, porque cuando todos vamos en la misma línea, a veces es difícil aprender. Cuando se generan diferentes perspectivas, me parece que es cuando logramos generar más conocimiento. Así que, pues, qué bueno que se generó diversas posiciones, diversas perspectivas. Muchísimas gracias a todos. Nos despedimos de las personas que nos observan desde el Facebook público y haremos lo propio en la sala de Zoom. Pasen muy buena noche.